Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 17 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona, España, y Guillermo Parra en Quebec, Canadá. Hola, Blanca. Hola, ¿cómo estás, Damián? Muy bien acá, ansioso por este episodio. Guille, hola, ¿cómo estás? Pues yo a destajo, la verdad. Si te dijera que muy bien, mentiría, no. Bien, pero por desgracia me voy a tener que perder el episodio de hoy. Estoy aquí para saludar a nuestros oyentes y para animarles a que se queden, pero yo me tengo que ir. Ah, sí, ¿a dónde te vas? Contanos, Guillen. Yo me tengo que ir a la cueva del traductor a seguir trabajando. A la cueva del traductor. Bueno, vamos entonces con Blanca a entrevistarla a Karma. Pero antes de contarles de qué va el episodio de hoy, les contamos acerca de nuestro patrocinador de una, que es la mejor herramienta en línea para creación, traducción y edición de subtítulos y de closed captions para todos los idiomas. Una tiene una interfaz muy intuitiva y fácil de usar que nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante 4 semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar como profesionales hoy mismo. Y bueno, ahora sí, Blanca, hoy vamos entonces a tener el placer de ser solamente dos entrevistando a nuestra invitada, que es Karma Mangirón. Pues sí, a Karma Mangirón. Guillermo, tú te lo pierdes, la verdad, porque es invitada de lujo, que además hacía mucho tiempo que queríamos que viniera al programa. Fue de los primeros nombres que salieron y estaba pendiente, así que por fin la vamos a tener aquí. Ella es profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona, forma parte también del grupo de investigación Transmedia, del que forman parte Pilar Orero y Ana Madamala, que han estado aquí con nosotros. Es también la coordinadora del Máster Universitario en Traducción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, seguro que hablaremos un poquito de este máster, y tiene mucha experiencia profesional en el ámbito de la localización de videojuegos. Es la traductora, por ejemplo, de Final Fantasy desde la edición 8 hasta la 12, y como sabe muy bien Damián, porque sé que lo recomienda como una biblia, es coautora con Minako Hagan del libro Game Localization, que se publicó en el 2013. También es la coordinadora de un encuentro que es muy conocido en el ámbito de la localización, que es el Fan for All, así que de todos estos temas vamos a hablar hoy en la entrevista. Muy bien, y como siempre tendremos nuestras secciones. Guille, vos todavía no te vas, porque el episodio de hoy comienza con los subtítulos con carácter. Es verdad, me vais a poder escuchar un poquito. No he tenido mucho tiempo últimamente para ver series, no sé vosotros, pero sí que he visto alguna peliculilla por ahí, y la película de la que vamos a hablar es la gran superproducción de zombies en Las Vegas, El Ejército de los Muertos, porque hay algunas cosillas de la traducción que me pareció interesante comentar. ¿Traducción del doblaje o es de Joseph Shurba, no? Y lo estaba viendo el otro día y decía, o los subtítulos son de Joseph. La traducción para doblaje no lo sé. Bueno, si es de Josep, deberá ser la de doblaje, porque la de los subtítulos. Sí, los subtítulos son de Joan Gutiérrez y me encantaron, son buenísimos. La peli está buena también. Está buena empezar a volver a ver un poquito de cine hollywoodense después de este parate de año y medio. Así que. Y sin pagar 30 euros o sin pagar 20 euros. Sí, o lo que sea. Bueno, ya en Disney ahora ya hay nuevas películas así, superproducciones, pero sí, hay que pagar. Así que, bueno, eso está muy bien, Bueno, después de la primera parte de la entrevista con Karma, que ya empieza dentro de un ratito, vamos a tener el laboratorio visual, y hoy tenemos un invitado especial, que es Mati de Salvo, que también fue ya invitado del podcast en el episodio número 5, hablando de localización. Mati, fanático de Karma, así que cuando le ofrecí acompañarme en la sección, le encantó la idea y nos va a contar un poquito sobre cómo configurar Excel para el recuento de caracteres a la hora de hacer localización de videojuegos o en Excel directamente. Y después de la segunda parte de la entrevista, los minutos divulgativos, Blanca.
Sí que, bueno, parece que nos hayamos coordinado, Damián, porque yo también tengo un invitado en la sección esta vez, que es Juanjo Martínez Sierra de la Universidad de Valencia, que nos va a hablar. Es que no queremos trabajar más ya, ese es el tema. No, ya estamos como Guillermo a destajo y hemos decidido. Sí. Que lo hagan otros. Los invitados. Sí. El próximo episodio en Sincronía van a hacer las entrevistas a otras personas. Estaría bien. Pues sí, en este caso es porque hay una novedad bibliográfica que creo que le puede interesar a mucha gente, porque justamente habla, aparte de la traducción, de la enseñanza de lenguas, que creo que es otro de los focos de interés de gente que nos escucha. Y nada, vamos a estar con el editor de este libro nuevo que se titula Multilingualism, Translation and Language Teaching, que se ha publicado en la editorial Tirando Blanc. Bueno, ya de paso decirle a Juanjo que lo vamos a tener en la segunda temporada de Sincronía. Está avisado. Sí, está muy bien, muy bien. Bueno, gran programa para hoy, temas súper interesantes y comenzamos ya mismo con los subtítulos con carácter. A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter. Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de... ¡cerebros! No, perdón, zombies quería decir. Vamos a hablar de zombies. Y es que una de las películas del momento, Army of the Dead, en el Ejército de los Muertos, combina el género zombie con el género de atracos. ¿Y qué hay de novedoso en esta película o qué tiene de interesante? Pues en este programa me gustaría hacer una reflexión terminológica sobre cómo nos referimos o cómo se refieren en las películas y las series a los zombies. Zombies, por cierto, sin E. Z-O-M-B-I-S, que es como se escribiría en español ya adaptado. Pues bien, a lo largo de la historia se han referido a ellos como The Living Dead, los muertos vivientes, o The Undead, directamente los no muertos, que sí están muertos pero no. Y aparte de estos términos más generales, existen neologismos específicos de una producción concreta, porque fijaos en que una de las paradojas más habituales de este género es que los personajes nunca han visto películas de zombies, entonces muchas veces ni siquiera conocen el término zombie. Simplemente ven que la gente muere, cobra vida y empieza a atacarlos y a comérselos y tienen que inventarse una manera de referirse a ellos, ¿no? Y para eso necesitan el neologismo. Por ejemplo, en la serie The Walking Dead, a los zombies los llaman walkers, que todo fan que se precie sabrá que son caminantes en español. Y no solo en The Walking Dead, también en Juego de Tronos, por ejemplo, hablan de The White Walkers, que son los caminantes blancos. El término caminantes, fijaos en que viene del verbo caminar, obviamente, y del sufijo ante, que se utiliza para formar adjetivos de verbales, adjetivos a partir de verbos. Una vez tienes el adjetivo caminante, lo único que hay que hacer es añadir un artículo delante, el caminante, y ya tienes un sustantivo. Pero claro, a la hora de inventar un término también hay que pensar qué otros significados tiene o qué connotaciones se asocian con ese término, porque podrían haber hecho lo mismo con andar y el sufijo dor, que funciona igual, y habrían tenido andador, ¿no? Pero claro, entonces habrían evocado una imagen muy distinta, más cómica casi que trágica, porque yo me imagino a los zombies corriendo con un andador detrás de los vivos y la verdad es que sería tronchante. Por otro lado, aunque en Ejército de los Muertos conocen la palabra zombie y la utilizan hasta la saciedad, existe otra dificultad y es que hay que distinguir entre diferentes tipos, y esto también es otra razón para crear términos específicos. Tenemos los zombies tradicionales, al uso que digamos, que son tontos, lentos y fáciles de evitar y de matar, que en la película se llaman shamblers, y ahora explicaré de dónde viene este término. Y por otro lado tenemos a los zombies avanzados, rápidos, agresivos, con capacidades, digamos, sobrehumanas, que en la película se conocen como los alfas. En este caso ni la traducción no da ninguna dificultad. El término shamblers, en cambio, sí es un poco más problemático porque deriva del verbo shamble, que sería andar arrastrando los pies, cojear, renquear, algo así. Entonces, claro, no podemos tomar andar arrastrando los pies y crear un neologismo a partir de él porque no es económico. Cojear tampoco nos sirve porque no diríamos cojeantes, sino que directamente diríamos cojo, pero llamar a los zombies cojos no tiene mucho sentido, con lo cual la opción que quedaba y que utilizaron en español de España es renqueantes, que son seres que renquean. Curiosamente, esta misma solución se utilizó en el doblaje en español de España y de Latinoamérica, pero en los subtítulos optaron por una solución diferente que es reptantes, cosa que no acaba de tener sentido porque es como si fueran seres que reptan, pero no reptan, no se arrastran por el suelo como los reptiles. Y yo creo que esta es la razón por la que en el making of, en el documental sobre cómo se hizo la película, descartaron el término reptantes y utilizaron errantes, que son seres que erran, que vagan sin rumbo.
Esta solución, aunque algo más libre, sí caracteriza a los zombies. Y me dejo 1000 cosas en el tintero, pero hasta aquí puedo leer. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si queréis estar al día en novedades en subtitulación, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Bueno, pues ya estamos aquí preparados para la entrevista con Karma Mangirón. En esta ocasión sin Guillermo Parra, que no puede acompañarnos por un imprevisto. Pero bueno, encantadísimos de tenerte aquí con nosotros. Karma, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Yo encantadísima de estar aquí y de haber recibido la invitación de compartir este ratito con vosotros. Y quería felicitaros también por el podcast, que es fantástico, de verdad, ¿eh? Felicidades, porque es una maravilla y un placer poder escucharos. Bueno, que nos lo diga alguien como tú es muy significativo para nosotros, así que muchísimas gracias. Qué lindo escuchar eso. Ya podemos terminar. Y cerramos aquí el programa de hoy. Sí. Esto era lo que queríamos de Karma, una validación de que vamos... Pues ya la tenéis ahí de corazón, así que... Para mí es un placer porque Karma, todavía no te pude conocer en persona. Sí pude conocer a Minako, y siempre hablo de ustedes dos como la Biblia de la localización de videojuegos, así que es un honor y un placer tenerte, y espero que a todos los interesados que nos escuchan en este rubro disfruten muchísimo de este episodio, que seguramente será así. Pues muchísimas gracias. Pues a ver, yo creo que toca empezar por el principio, ¿no? Y que nos digas cómo empezó tu interés por el japonés, que quizás la traducción del japonés ha sido una de las cosas que te ha hecho destacar y que todos sabemos que es una de tus áreas de especialización. Y por los videojuegos. ¿Cómo empezó este interés? Sí, pues el japonés, digamos, fue cuando fui a estudiar a la universidad y pensé, venga, pues inglés sí, pero ¿qué más? Algo que sea diferente. Y mira, yo ya llevaba estudiando unos años alemán y tal, y pensé, pues venga, japonés. Pero en aquella época era más pues por la cultura tradicional, la economía, ¿sabéis? Las geishas. No era aún tan el boom este de manga y anime, ¿no? Por el cual ahora estudian todos mi alumnado. Pero bueno, fue un poco así, ¿no? Por algo exótico y algo diferente. Y ya que tenía la posibilidad, pues venga, ahí me lié la manta a la cabeza y pumba. Una visionaria. Sí. Con el tema del japonés. ¿No? Pre-manga, pre-anime, bueno, no pre-manga y pre-anime, sino pre-manga y anime en el mundo occidental, supongo. Pero una visionaria, sinceramente. Sí. Bueno, era exacto, ya había, pero yo creo que aún no sabíamos ni qué era, ¿no? Porque el Marco y la Heidi y todas estas cosas ya eran anime japoneses, pero no había este boom, claro. ¿No? Es verdad. Mira, pues y fuese un poco pues venga, algo distinto. Y en cuanto a los videojuegos, pues me llamaron, no os lo vais a creer. A veces cuando cuento esta anécdota, el alumnado que yo tengo se quedan pensando, ojalá me pasara a mí esto, pero a mí me llamaron de la agencia, digamos, que se encargó de gestionar juntamente con Square Enix la localización de Final Fantasy VIII. Pues me llamaron un buen día porque habían llamado a la UAB preguntando por nombres de traductoras y traductores de japonés. Entonces me dijeron, ¿te interesaría traducir Final Fantasy VIII? Y yo dije, pues sí, os lo juro, fue así de casualidad. No voy a total. pensar. Sí. Y entonces yo dije, bueno, pues sí, ¿por qué no? Y bueno, tuve que hacer la prueba. Entonces, claro, entré en el proceso de selección con más gente, pero al final pues quedamos 2 personas. Eduardo López, mi compañero en la saga Final Fantasy, ¿no? De los primeros juegos desde el 8, que ya vivía en Japón y es argentino además, precisamente, y luego pues yo misma. Y fue así, pero bueno, ya te digo, una casualidad total. La profesora me recomendó a mí a unas cuantas y luego pues fue todo bien. Así que yo entré así, porque yo siempre había sido jugadora, digamos, casual, ¿no? Ocasional. Por lo tanto, no sé, si no hubiera recibido aquella llamada, a lo mejor ahora no estaría aquí, ¿no? Seguro, vaya. Pero así que la vida a veces te lleva por donde te lleva. ¿Qué hubo de ese proyecto o de ese juego o no sé qué, que hizo justamente eso, que tus líneas de investigación o de interés después fueran ahí? Porque a veces a mí me ha pasado traducir todo un canal de golf subtitulado y después nunca jugué al golf. Entonces, digo, ¿qué es lo que, si hay algo no sé si del juego en sí o de la industria? ¿Qué fue?
A ver, he seguido siendo que juego más que antes, ¿no? Pero bueno, tampoco soy una gamer total, pero el interés por jugar y por traducir videojuegos realmente es que era súper divertido. O sea, yo había traducido un montón de traducción técnica, había hecho traducción general, del software también, había estado mucho tiempo localizando software. Pero los videojuegos, la verdad es que toda la creatividad, lo entretenido que era, los retos, ¿no? Pues los juegos de palabra, los dialectos de los personajes, las rimas, como los nombres de las armas. Además, el Final Fantasy VII estaba tan mal traducido que nos dejaron carta blanca para empezar de cero. Entonces era como empezar un proyecto cambiando todos los nombres, las magias, los monstruos, y la verdad que para mí he hecho muchos tipos de traducciones, pero con la que he disfrutado más es la de videojuegos. Debo decir también que nunca he subtitulado, digamos, para películas ni doblado, que seguro que me encantaría también. Pero como yo venía más de la rama así técnica, localización de software general, pues esto, wow, y la creatividad que te daban, ¿no? Que yo me acuerdo una de las primeras cosas que me dijo la coordinadora de proyectos de Japón, de Square Enix, me dijo: es que nosotros queremos que las personas que jueguen en España sientan el juego como si lo hubiéramos desarrollado en español para ellas, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que eso dice mucho, ¿no? Del esfuerzo que se hace en la localización para satisfacer, ¿no? O proporcionar una experiencia de juego inmersiva y que disfruten mucho las personas que jueguen, independientemente del idioma, ¿no? Que hablen o el idioma en que se haya realizado el juego originalmente. Yo tengo una pregunta, volviendo al... Bueno, no sé si también quería seguir por aquí. Sí, pero hago una pregunta más sobre esto y ya está. Sí. Y vos decís que el 7 tenía muy mala traducción y el 6 no había sido referencia, que es el más conocido, ¿no? Digamos, el más famoso es el 6. Después viene el 8, o sea que tuviste una... Sí, exacto. Yo empecé en el 8. A ver, el 6 lo que pasó es que yo creo que solo se tradujo al inglés. Entonces no se tradujo, perfecto. Exacto. Y el 7, digamos, fue el primero que se tradujo a otros idiomas europeos. Y supongo que es por eso, ¿eh? Aunque hay gente que dice que el 7 es el mejor. Luego se hizo una película también, pero está muy mal traducido porque corren rumores de que lo tradujeron japoneses mismos, digamos, la versión inglesa se tradujo del japonés. Y luego a partir de ahí, imagínate, ¿no? Que estaba ya mal y entonces a partir de ahí se tradujo a otros idiomas y tenemos pues las perlas estas, ¿no? Que ahora se han convertido en memes, como el Alleboy, ¿no? Todo junto, escrito, o su fiesta le espera en el piso de arriba, ¿no? Por your party, ¿no? Que es tu equipo. Claro. Y yo creo que fue por ahí, pero... O sea que fue, digamos, podría decir que como un punto de partida en esta saga que es, digamos, de las más importantes en el mundo de los videojuegos, la traducción que hicieron ustedes al español. Exacto, como a partir del 8. Sí, marcó un antes y un después, diríamos. Al menos estaba mejor traducido que el 7, seguro. Okay. Yo tengo una curiosidad, Karma, que es, si lo he entendido bien, empezaste con el japonés durante los estudios universitarios, ¿no? Sí, correcto. Ahora muchas veces se dice, ¿no?, que si empiezas una lengua, en principio, bueno, más lejana y más desconocida en general, ¿no?, como podría ser el japonés perfectamente, que necesitas muchos años, ¿no?, de formación para realmente poder ofrecer traducciones de calidad de esa lengua, ¿no?, porque te puede faltar conocimiento de la lengua de partida. Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Crees que ha habido un cambio desde que tú estudiabas ahora? ¿Crees que es una gran mentira muy extendida? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, realmente es complicado, ¿eh? Lo único que, claro, yo como parte de los estudios, digamos, estuve un año de intercambio en Japón y yo creo que ahí es donde se notó muchísimo la diferencia, ¿no? Igual ahora mismo también se nota mucho la diferencia entre nuestras graduadas, por ejemplo, que solo han hecho 4 años en la Universidad Autónoma, ¿no? Y no han podido ir a Japón, y aquellas personas que sí que han pasado ese año en Japón. Hay mucha diferencia. Entonces yo creo que, claro, 4 años en una lengua tan lejana y sin haber estado en el país, para según qué tipo de traducción, quizás sí que es más complicado. Pero bueno, de todos modos, hoy día también tenemos la suerte que eso no pasaba en mi época. En Netflix tú te puedes mirar muchísimos anime, por ejemplo, ¿no? en japonés, con subtítulos en inglés, o algunos también subtitulados en español. O sea que tenemos acceso a muchos más recursos para formarnos. Por lo tanto, yo creo que alguien que, aunque no haya estado en Japón, pero sí es súper forofa de la cultura japonesa y lee mucho, ¿sabes? Periódicos, lo que sea, mira anime,
juega videojuegos en japonés sí que podría traducir. Y si no, yo creo con 4 años y una estancia en Japón de 1 año, yo creo que ya tienes el nivel. También debo decir que lo que es muy difícil del japonés son los kanji o los caracteres, ¿no? Que necesitas saber 2300 o así para poder pues, leer cómodamente un libro, un periódico. Pero por suerte en los videojuegos, aunque a veces también te encuentras lenguaje samurái del siglo no sé qué, que tienes que buscar, por lo tanto, como siempre, la habilidad de documentarse o dichos budistas y cosas así, pero vaya que el lenguaje no hay mucho kanji, es más lenguaje habitualmente, sabéis, coloquial, que es el que aprendes antes, ¿no? También. Y entonces, pues bueno, yo creo que es asequible, Por lo tanto, cualquiera de mis alumnas o alumnos o de cualquier otro sitio que estén estudiando japonés en 4 años, mi recomendación sería, si pueden, que al menos durante esos 4 años o al acabar se vayan una temporadita a Japón, y yo creo que si pueden, aunque sean 6 mesecitos, 3 meses, según lo que se pueda, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, y con un interés y motivación y, bueno, pues eso, que vas estudiando siempre, vas leyendo, sí que se podría traducir, ¿Hay posibilidades de, digamos, te referís de ir a Japón así como si yo hago un viaje de estudios a cualquier otra parte del mundo normal? ¿O en plan de sumergirte en la cultura? ¿O hay algunas, digamos, no sé, si algún tipo de curso específico, algo que puedas recomendar? ¿Cómo lo encararías desde ese lugar? Bueno, sí, yo lo encararía más que nada pues como irse a estudiar a Japón, al menos 3 meses en lo que sea, aunque fuera una academia, si es una universidad, algún programa de estos de aprender japonés, y sumergirte un poco en la cultura también japonesa, para, pues eso, ver cómo habla la gente, conocer más, ¿no? El día a día, ¿no? Porque al fin y al cabo los videojuegos japoneses están imbuidos de la cultura japonesa. Pero claro, vaya, nada especial, porque en Japón tampoco hay cursos especiales ni de traducción, están como poco todavía valoradas. Mi pregunta, sí. si por ahí había algún programa o algo así directo que se pueda hacer. No, es estudiar el idioma y meterte en la cultura. Exacto, porque la base en traducción idealmente pues ya la tienes, ¿no? Ya sea o porque has estudiado o porque te dedicas a esto, y a lo mejor pues has estado luego estudiando en la Escuela Oficial de Idiomas, en una academia, donde sea, ¿no? Pero para acabar de despegar un poco, ¿no? Porque en japonés hay tantos registros, tantas formas de hablar, ¿sabéis? De humildad, de modestia, según si eres hombre, si eres mujer. Y todo eso a veces aquí en un libro dices, ay, madre mía, ¿no? Pero en cambio cuando vas allí lo coges enseguida, o sea, lo captas enseguida. Claro, pero además culturalmente, no solo el hablar en sí, ¿no? Sino también claro, cuestiones todo, las referencias culturales, la forma de pensar. Además es una lengua de alto contexto, que a ver, que el español también se considera de alto contexto, pero no tanto. Entonces en japonés muchas cosas es más lo que no dices, o el silencio, o sabéis que no lo que están diciendo. Por lo tanto, es una lengua muy ambigua y hay que realmente saber, conocer cómo piensan un poco, ¿no? Y por eso es tan importante, yo creo, vivir allí, comunicarse, ¿no? Con las personas japonesas ayuda mucho. Karma, una cosa que tiene que ver con los chicos, o sea, porque estás hablando, por ejemplo, de alguien que por ahí ya terminó el grado en traducción y demás, pero yo que soy docente en primer año, y me imagino que en España debe pasar lo mismo, lo que observo mucho es que ya normalmente hay muchos chicos que por ahí desde los 12, 13 años ya se interesan por el japonés, estudian japonés, incluso a veces en reemplazo de inglés directamente, que es el estándar que todo el mundo estudia, pero por ahí después, por ejemplo acá en la Argentina no hay una carrera de traducción de japonés, ¿no? Entonces normalmente entran al inglés, pero igual esa pasión por la cultura, por lo que sea, lo tienen. Y es como una pregunta de 2 partes, digamos. ¿Qué se puede hacer mientras vos estás estudiando, por ejemplo, un traductorado de inglés? Digamos, o sea, seguir estudiando el idioma localmente y después esto que decías recién. Y además, obviamente una pregunta que creo que sabemos la respuesta, pero sí les aconsejarías que lo hagan, es decir, que no lo estudien solamente como un hobby, sino que lo estudien como para ejercer profesionalmente con las combinaciones, por ejemplo, japonés, inglés, español. Claro, sí, a la última pregunta, exacto, sin duda, porque si les interesa, que no lo dejen. Yo había llegado a conocer a gente que había llegado al nivel N1 del Noken, que es como el proficiency de japonés, sin haber pisado Japón, a través de leer, exacto, que eso es un mérito, porque es que hay gente que incluso vive en Japón años y le cuesta, ¿no? No llega. Así que yo creo que sí, que si les gusta, pues que por supuesto, porque es un añadido, es un valor añadido, por ejemplo, y si les gusta mucho el mundo del manga, del anime, de los videojuegos, aunque se traduzca muchas veces a través del inglés como lengua intermedia, si tienen japonés, está claro que la agencia o la editorial o quien sea cogerá a la persona
que sepa japonés también, porque en caso de duda o lo que sea, pues pueden mirar el original o pueden traducir directamente del original. Por lo tanto, si les gusta, que lo sigan haciendo, no solo como hobby, pero como hobby con vistas a después trabajar con esto. Claro, pues llega porque la pregunta justamente es porque es que a veces me observo a los chicos que no conectan las cosas que hacen de hobby, como por ejemplo estudiar un idioma como japonés, con lo que están estudiando en la carrera. Claro. Y en traducción en general, normalmente diría que casi cualquier hobby que uno tenga después lo puede llevar al mundo de la traducción. Exacto. Pero en este caso, por ejemplo, acá al no haber una carrera, quizás ni siquiera se lo plantean y de todas maneras siempre miraron anime, leyeron manga o están metidos dentro de unos subgrupos, unas culturas que hay en todos los países, ¿no? Obviamente, sí. Que son muy grandes, ¿no? Sí, pues hay que animarles, entonces quizá no desde la universidad o el profesorado o no sé bien, porque claro, las estrategias que se aprenden en la universidad de traducción, de documentación, de lo que sea, son aplicables a cualquier idioma, por lo tanto ellos y ellas la base ya la tienen y a partir de ahí pues es cuestión de aprovechar y maximizar, porque qué mejor, ¿no? Que ganarte la vida pues traduciendo videojuegos o manga o anime si es lo que te gusta. Por lo tanto es verdad que a veces aunque no se vea esta conexión, pues quizá hay que animarles, ¿no? Un poco desde... Claro. Bueno, en subtitulado la combinación japonés, lo que sea, es la mejor paga de todas también, ¿no? Exacto, sí. Netflix, que ha publicado las tarifas, es el doble de cualquier otra combinación. Claro. Será también por la poca gente disponible, o sea que eso sí que es un argumento. Sí. Exacto, o sea que lo deberían aprovechar y aún más, porque si en Argentina no se puede una persona especializar en traducción del japonés, pues que lo aprovechen porque hay menos competencia, ¿no? O sea que en ese sentido, si realmente les gusta, pues es muy buena oportunidad para... ¿no? Pues para aprovechar mientras aprendes, pasártelo bien y luego dedicarte a eso profesionalmente, o sea, es la bomba. En el caso de los videojuegos, ¿tú crees que el mercado principal viene de Japón o de dónde son en general y a qué crees que se debe? Sí, a ver, yo creo que hay dos países principales, digamos, que son Estados Unidos y Japón. Lo que pasa que de japonés, como decías tú, Blanca, aún... a pesar de que ya llevamos años, ¿no? En España al menos, formando a traductoras de japonés o lo que sea, pues aún no hay tampoco tanta gente, ¿no? O algunas que no tienen o personas que a lo mejor pues que se han dedicado más a otros idiomas o lo que sea, ¿no? Y entonces como no hay tantísima gente todavía, pues muchas veces se traduce con el inglés de lengua pivot o intermedia. Pero bueno, Square Enix, Nintendo, Sega, cualquier juego de estos AAA, ¿no? Los que venden más, siempre que pueden lo traducen del japonés directamente. Así que, bueno, yo diría que como lengua franca tenemos como siempre el inglés, pero aquí el japonés juega no solo en los videojuegos, también eso en productos audiovisuales, ¿no? Gracias al anime o al manga, pues tiene un papel bastante importante. Y luego hay que tener en cuenta también que Japón exporta muy poco de lo que produce. O sea, Japón produce muchísimos videojuegos, pero exporta una cantidad muy reducida porque son muy cautos. Suelen exportar juegos que ya saben que tendrán éxito o que pues desarrollan cierto culto fuera de Japón y entonces se animan a localizarlos. Pero si no, pues claro, hay muchas de las grandes empresas, Electronic Arts, bueno, de este estilo, ¿no? Que están Rockstar, que están en Estados Unidos. Luego tenemos Ubisoft también, que es muy importante, que son franceses, pero vaya, lo hacen ya casi todo directamente en inglés. Que eso también pasa, porque en España... Me hablo de Ubisoft, sí. Exacto. Sí. Y aquí, por ejemplo, en España o en otros países que también hay, o CD Projekt, ¿no? Que son de Polonia, pero desarrollan ya los juegos en inglés, porque así ya se ahorran este paso, digamos, de traducir pues de polaco a inglés, y entonces ya ha pasado esto, que el inglés, como en todo, ¿no? Es la McDonaldización del mundo un poquito también aquí, ¿no? Que el inglés es la lengua principal, pero tenemos muchas cosas que se traducen de japonés. Y luego de alemán también hay bastante, ¿sabéis? Los juegos estos freemium que se juegan online, que son gratuitos, ¿no? Como Big Point, por ejemplo. Pues en Hamburgo o en algunas zonas de Alemania hay bastantes de estos juegos y entonces ahí sí que se localizan directamente del alemán. Así que también hay un poquitín, pero vaya, sin duda inglés 1 y 2 yo diría japonés. Y de tanto van apareciendo juegos también que son como de empresas chicas y que les va muy bien, ¿no? Exacto.
Sí, sí. Poco a poco, exacto. Yo creo que hay un auge, Damián, como ahora dices, ¿no? De los estudios así más independientes. Sí, se me viene a la cabeza el Among Us, ¿no? Como Exacto, exacto. Y que se vuelve viral, ¿no? Y claro. lo juega todo el mundo. Todo el mundo en todo el mundo. Sí. Es cierto. Yo tengo una pregunta relacionada con este tema que preguntaba Blanca, que es de la cuestión del concepto del juego en sí. O sea, no del texto. No, pero sí, siempre se han hablado de los cambios que se tienen que hacer, por ejemplo, a los personajes, a esto, lo otro, para llevar un videojuego no a Occidente. En este sentido, en esos casos se hace un proceso completo, es decir, se crea el texto en inglés, y además de hacer los cambios de los personajes y demás, o es simplemente como una traducción, adaptación constante que hace la empresa, que adapta el texto y también a los personajes. A ver, depende, ¿no? Depende a veces de la empresa, de cómo lleven a cabo el proceso de internacionalización del juego. Muchas veces sí que ya es desde, sobre todo las japonesas, como ya tienen ellas siempre piensan en el mercado estadounidense, sobre todo, ¿no? Okay. O sea, que siempre están mirando a Estados Unidos, y hay veces pues que sí, que ya cuando ya están desarrollando el juego, ya lo hacen como un poco. Haruki Murakami escribe igual, ¿no? Que ya escriben pensando en la audiencia que tienen en el exterior. Entonces hay muchas que sí, que ya diseñan a los personajes teniéndolo en cuenta, o sea que era más de antes esto. Diseño accesible esto, ¿eh? Exacto. ¿Era más de antes esto desde que un juego después se pasaba al mercado? O sea, no... Sí, exacto. A ver, antes es cierto que las empresas japonesas también han cambiado bastante su forma de pensar. Y antes era, en plan, lanzaban el juego y si tenía éxito, pues luego unos meses más tarde, ¿no? Se empezaba a traducir, se hacían los cambios que hiciera falta. A ver, dicho eso, también depende, ¿eh? Porque aunque tengan en cuenta un poco las audiencias, siempre hay cosas que no conocen, ni menos de todos los países a los que van a comercializar, en los que van a comercializar el juego. Por tanto, muchas cosas sí que es más como retroactivo también, ¿eh? Por ejemplo, en el Final Fantasy 8 creo que era, pues que había un personaje, Cypher, que llevaba una gabardina en la que se veía esta cruz gamada invertida, que en realidad es un símbolo del budismo, que es de donde luego, ¿no?, se inspiró Hitler y tal, pero que no es la alemana. Pero claro, cuando esto pues lo vimos, el equipo de traducción, dijimos, no, es que esto nos puede dar problemas. Y entonces, pues bueno, pues se cambió por una cosa que parece una flor de lis, ¿no? O muchas veces ocurre esto, que ellos no se dan cuenta de todo, aunque ya estén pensando, ¿no?, en diseñar personajes así, más estilo occidental, que es el estilo manga de todos modos, claro. O lo que sea, muchas veces se escapan o se quedan cosas, ¿no? En algún Persona también había un personaje que era como clavadito a Hitler, ¿verdad? Y entonces, claro, pues sí, y en Japón lo venden y se quedan tan tranquilos, pero claro, aquí luego se tiene que adaptar, ¿no? Porque Adolfito no funcionaba para el mercado. Exacto, no funcionaba, y además en Alemania, ¿no?, que tienen... O sea, que este tema es tan delicado y que tienen un organismo que censura, ¿no?, oficial además, que censura videojuegos y productos audiovisuales. O sea, que pasa muchas veces. O también ocurre mucho pues que en los juegos japoneses, ¿no?, hay muchas referencias a homosexualidad, a si el culo de una señora es grande o pequeño y se lo voy a tocar, en serio, ¿eh? O sea, cosas de estas que tengo, con perdón, el trasero o el pompis. No, tranquila, no censuramos. El culo está bien. El culo está bien, perfecto, me ha salido tal cual, ¿eh? Y yo recuerdo, por ejemplo, en un FF12 había un diálogo pues de uno que decía, sí, es que cómo me gusta tocarle culo a las chicas, yo qué sé, y entonces, claro, ves que en inglés ya lo han autocensurado, aquí son los traductores, ¿no? Pero entonces tú piensas, bueno, yo censurar tampoco, pero bueno, le voy a poner así un poco más disimulado, o no, ¿no? Entonces ya depende también de cada uno, pero bueno, está el caso de Yoshi, ¿no?, que era no binario de siempre en Japón, pero aquí primero fue hombre, luego fue mujer, yo que sé, hay un lío luego si le sigues la historia. Y entonces, pues claro, que siempre hay cositas, ¿no? Y a veces no son tampoco los japoneses, sino que sobre todo los en Norteamérica adaptan muchísimo, ¿eh? Yo creo que aquí en España, por ejemplo, siempre hemos sido más, no sé, hemos intentado mantener más, de incluso en los Final Fantasy un poco más el espíritu,
¿no? Y que, pues, que puedas aprender cosas también, pero realmente las versiones norteamericanas a menudo son muy, muy, muy domesticantes, ¿no? En terminología de Venuti. Así que hay un poco de todo, pero vaya, Damián diría que cada vez más lo hacen pensando en el público internacional, claro. Pero es que es imposible que controlen todo de todas partes y aún así muchas veces es más cuando el equipo de localización detecta algo, pues avisa y luego ya si lo cambian o no. Bueno, se hace más difícil, ¿no? Ahora entonces, digamos, como que uno tiene que tener los sentidos más abiertos, ¿no? Porque evidentemente no va a pasar ahora que haya una esvástica en un personaje, sino que por ahí... Exacto. Son como matices más difíciles. Yo te quiero preguntar, no sé si es un tema que seguramente podríamos hacer un programa sobre esto, pero ya que estamos y nos mojamos un poco con el tema del género, desde el punto de vista de la traducción, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas, si se quiere, o no sé si llamarlo técnicas, o las cuestiones a las que tenemos que prestar atención para no hacer, ¿no? Esto de listo, preparado para jugar y todo eso, y que ya se ha venido cambiando en estos últimos años, pero bueno, que es un tema que es reciente, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de la traducción. Exacto, si yo misma ahora viendo la traducción que hicimos, por ejemplo, ¿no? De Final Fantasy X, que no sé qué, a un aliado. Y yo pensaba, ¿y si es una aliada? ¿No? Pero claro, cuando se tradujo por primera vez, pues todo este tema, ¿no? En el año 2000, no me acuerdo, 3, 4, cuando fuera, todavía esta cuestión de género, pues no desgraciadamente no estaba tan, ¿no? No había explotado aún, no. Exacto. Claro, pero creo que en la aplicación en lo que es traducción es reciente, tan reciente que todavía ni siquiera existe, por así decirlo. Todavía está empezando a hacerse, ¿no? O a generar la conciencia para que los traductores y las traductoras lo tengan presente. Eso es, yo ya hace quizá pues 2, 3 años a lo mejor que en mis clases de 4 como mucho, pero que en mis clases de traducción incido mucho, y porque lo que tú decías, cuando welcome, pues no es bienvenido, puede ser bienvenida, claro. Porque cada vez juegan más mujeres, estadísticamente ya está 52-48 algo así en Europa, y parecido en Estados Unidos. Otra cosa es si jugamos a mismos géneros o no, pero eso ya es otro debate. Pero aún así cualquiera puede jugar al juego que quiera y puede ser hombre, mujer o no identificarse con ninguno de los dos géneros. Totalmente, claro. Entonces es muy importante, yo insisto mucho, y además me alegra ver también que las empresas desarrolladoras de videojuegos y distribuidoras también, porque en diciembre coincidí en una mesa redonda era sobre training, ¿no? Formación. Eso, gracias. Formación. No, bueno, ya lo estabas diciendo tú, pero... Bueno, me ha salido después, pero pensaba training. Así lo hemos dicho en Instagram, ya ha quedado muy bonito. Exacto, un bis, pero bueno, seguimos hablando que si no... Pues había un chico de Electronic Arts que está en Madrid, bastante importante, y él dijo que cada vez más en el desarrollo incluso, pero también en la localización, están prestando más atención a todo el tema del género. Entonces, ¿qué soluciones hay? Pues, a ver, la ideal es el uso de variables de estas de género, que claro, en el inglés no vienen, pero si tú hablándolo con la empresa desarrolladora y es que tiene buenas prácticas de localización, pues ya se crearán como estos grammar tokens, ¿no? Etiquetas de gramática y tal, que te dice sí masculino tal, sí femenino tal. Y entonces la parte más rollo es que, claro, el traductor o la traductora muchas veces lo tiene que ir introduciendo manualmente o crearte alguna macro o algo, ¿no? Para poderlo introducir, pero realmente vale la pena. Si es un juego de simulación en el que ya al principio se indica si juegas como hombre o mujer, todavía pocos, o no sé si hay alguno que se pueda jugar como personaje no binario, pero yo creo que esto ya vendrá, porque claro. Creo que el próximo... No sé si era un Call of Duty, me parece, próximamente se podrá jugar ya también como un they, ¿sabéis? No un he o un she. Y se está hablando de si en español será elle o no, o qué pasará con esto cuando se localice. Pero vaya, que cada vez será más, ¿no? Entonces, bueno, están las etiquetas. Y en caso de no tener las etiquetas, pues lo que yo aconsejo a mis estudiantes, porque claro, un desarrollador independiente no te va a poner estas etiquetas. Por lo tanto, es buscar fórmulas, pues en vez de bienvenido, bienvenida, pues te damos la bienvenida, si te cabe, y si no, pues hola, ¿sabéis? O buscar, por ejemplo, child, talk yourself in bed, ¿no? En Child of Light de Ubisoft, pues cuando yo hago esta práctica en clase, la mayoría de gente traduce niño, y yo, pues no, niño no, porque puede ser una niña, se está dirigiendo como si te contara el juego al jugador, pues ponle cariño, ponle amor, ponle criatura, o sea, buscar siempre fórmulas invariables
intentar darle una vuelta, que a lo mejor no suena lo mejor de lo mejor. Bueno, quizá no es lo que suene mejor, pero al menos no alienarás a nadie, ¿no? Y creo que eso cada vez es más importante, sobre todo si tenemos en cuenta que en la localización de videojuegos o los videojuegos en general se busca crear este vínculo emocional con la persona que juega, ¿verdad? Porque quieren, ¿no?, que haya inmersión, que se sumerjan en el juego, que lo pasen bien, evidentemente para que compren el próximo, pero también la parte de toda esta estética, ¿no?, como el cine, también la hay, y para las desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos es importante, y por tanto también es importante que en la localización lo mantengamos, y sobre todo a lenguas romances, porque claro, en inglés no hay este problema, pero en español, en italiano sí, y en alemán también, ¿no? Entonces es muy importante buscar fórmulas invariables y evidentemente pedir si te pueden hacer etiquetas de estas de género, y si están de acuerdo en hacerlo, pues ya está solucionado. Si no, buscar siempre la manera de formularlo de manera que incluyas a todo el mundo. Qué responsabilidad que va a ser, digamos, con estos ejemplos que estás dando, porque en cierta medida cuando hayan traducciones oficiales de estos casos, como que pueden influir bastante la decisión en cuanto a si deciden una forma, otra forma o lo que sea, ¿no? Exacto. Digamos, claro. Sí, sí. ¿Tenés idea de cuáles serían, por ejemplo, no sé, las fuentes confiables para, si es que las hay, para tomar decisiones con respecto a estas cuestiones? A ver, ahora mismo, como que todavía hay poquita cosa, bueno, sería cuestión de buscar algunos manuales o obras de estas que hablan, ¿no?, de lenguaje inclusivo en general. En videojuegos todavía hay poquita cosa, claro, pero supongo que poco a poco. Hay una chica que se llama Silvia Pettini, de la Universidad de Roma, que en su tesis, bueno, ella no trabajaba bien esto, trabajaba más traducción de referentes culturales y tal en RPGs, pero también trataba un poco todo el tema del género, porque en Mass Effect también tú puedes jugar como hombre, como mujer, y analizaba cómo se había traducido, ¿no? Y entonces, pues ella ha escrito un poco sobre este tema en localización de videojuegos. Yo también tengo un par de alumnas que han hecho el TFM de esto, pero en el caso concreto de videojuegos todavía hay muy poco escrito al respecto. Tendríamos que buscar más de audiovisual, Marcela Di Marco u otras personas, ¿no? O de traducción en general, ¿no? Luis von Floto, etcétera, pero... Claro, porque en audiovisual ya hay un montón de series en donde incluso se ha pedido que se traduzca así, ¿no? Digamos, hay varios casos de series. Exacto. O sea, que a lo mejor habrá que extrapolarlo un poquito de aquí al principio, ¿no? Y luego ir haciendo poco a poco. En esto, supongo que, bueno, tú misma lo has dicho, ¿no? Que gran parte de esto es que los jugadores se sientan cómodos, ¿no? Y que les guste el producto y que lo continúen consumiendo y tal. Exacto. Quería preguntar, como sé que es una de las cosas que has estudiado hace poco, ¿qué papel has visto tú que desempeñan las expectativas de los jugadores en la traducción de videojuegos? O sea, ¿de qué forma se ve esto cuando has podido hablar con jugadores del lenguaje que se usa en los videojuegos? Sí, pues la verdad es que, a ver, en general, sí, a las chicas les molesta mucho que no haya lenguaje inclusivo en los videojuegos, porque dicen que ya de entrada ya lo ven y a veces ya se te pasan las ganas de jugarlo. O sea que efectivamente es algo que yo creo que cada vez se tendrá que tener más en cuenta. Eso en cuanto al lenguaje, pero yo sé que a las mujeres, pues a mí me molesta, ¿no? Y no solo son los videojuegos, a veces una carta del banco o lo que sea, que te dice estimado y dices, jolín, ¿no? Pues ¿verdad? Sí, señor, o lo que sea. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco lo iremos consiguiendo más, pero realmente molesta. Y lo bueno que tienen los jugadores y las jugadoras de videojuegos es que son, ¿no?, como dicen en inglés, muy vocales, y entonces pues que hablan mucho, que expresan su opinión en Twitter, en las redes sociales, en los foros o páginas especializadas. Y entonces, como hay los community managers también, ¿no?, en las empresas, las desarrolladoras, que van mirando a ver la gente cómo se lo toma o qué están diciendo, y la verdad es que hacen caso. Pueden tardar más o menos, pero escuchan la opinión de las jugadoras y los jugadores, y por tanto, pues yo creo que es importante que como jugadoras y jugadores pues expresemos nuestra opinión, mandemos cartas si hace falta o en los foros, las redes sociales, porque por ejemplo en la localización de japonés antes se adaptaba muchísimo más y ahora pues la tendencia es a menos, porque es lo que está pidiendo la gente, también porque cada vez conocemos más la cultura japonesa
y que te salga, esto era un anime pero de Pokémon, pero que veas al personaje comiendo un onigiri, ¿no? La bolita de arroz y te ponga que es un donut, por favor, ¿no? Ya no hace falta, ¿no? Ya no hace falta. Y entonces pues cada vez, incluso por ejemplo la saga Persona, ¿no? Que también es un RPG que es bastante, o sea, lo juegan la gente que es bastante aficionada, ¿no? A la cultura japonesa o lo que sea, pues al principio se tendía mucho a la adaptación y cuando ahora lo están remasterizando, las nuevas versiones, pues están rehaciendo la traducción para mantener más referentes culturales, ¿no? Y yo creo que irá más por ahí. O luego Sega, esto yo hace poco también en un artículo, porque cuando lo descubrí me encantó, están implementando la localización dual. ¿Qué es eso? Pues que cuando traducen la serie Yakuza, tú puedes elegir entre 2 traducciones, ¿no? Qué bueno. Puedes elegir, ¿verdad? Es genial, ojalá todos lo hicieran así. Puedes elegir entre doblado al inglés y con subtítulos al inglés más adaptados, digamos, a la cultura norteamericana, porque es que siempre es el mercado que tienen el punto de mira. O puedes elegir jugar con las voces en japonés y subtítulos en inglés, pero que son subtítulos que, a ver, evidentemente idiomáticos y lo que sea, pero que no tienden tanto a la adaptación, ¿no? De referentes culturales ni de cosas así. Entonces tú puedes elegir qué experiencia de juego quieres, ¿no? Si quieres la más domesticante, digamos, o la más tuya, como si fuera el Yakuza, un juego sobre Yakuzas, pero... Perdón, una cosa, Karma, ¿eso implicaría más uso de anglicismos o simplemente no tanta adaptación? ¿Cómo sería ese inglés, por ejemplo? Sigue siendo bastante, digamos, bastante que suene el inglés natural, pero a lo mejor los prefijos pues te mantienen, ¿sabéis? Los sufijos, ¿no? Pues te mantienen algún san por ahí o te mantienen nombres de objetos en japonés, si queda claro lo que es, y menos adaptación, exacto, cultural, ¿eh? Te van dejando ahí como más, aunque suena bastante idiomático, pero te van dejando más referencias o incluso algunas palabras en japonés que consideran que ese público va a entender. ¿Y estas traducciones se les encargan a 2 traductores distintos o la misma persona decide, vale, esto va a ir a la menos domesticada, digamos, y la otra a la más extranjerizante? Sí, exacto. Es el mismo equipo de traducción. El mismo equipo de traducción, sí. Lo que pasa que como son unos cuantos, pues la verdad que hasta tanto punto de detalle no conozco, pero sé que se reparten un poco el trabajo. Pero diría que a lo mejor es incluso la misma persona o las mismas personas que dicen, bueno, incluso las bromas a lo mejor más literales, ¿no? Pero siempre que hagan gracia. Sí. Y en cambio la otra no, totalmente como mucho más adaptada. Entonces pues tú puedes elegir. Lo que pasa es que esto de momento solo hace Sega, pero yo creo que es muy interesante y lo hacen también. Claro, si tiene éxito, evidentemente. Exacto. Son cosas que después van a quedar, ¿no? Exacto, tiene efecto dominó, sí señor. Claro. O sea que a ver qué pasará, porque esto es de hace muy poco también, los últimos juegos suyos de la saga Yakuza. Si hay que hacerlo al español neutro en algún momento, acá ya estamos entrenadísimos, porque el español neutro no hay ningún término que se entienda en todos los países, pongámoslo en inglés. Exacto, sí, porque lo del español neutro, madre mía, ¿verdad? Es que es una es una construcción imaginaria que no complace a nadie, pero que, ¿verdad? Pero bueno, así que podremos usar tortitas o si no directamente usamos pancakes y ya está. Vamos a ofrecer las 2 versiones. Las 2 versiones, sí señor. Y supongo que la gente preferirá la de pancakes a lo mejor. Sí, ¿no? seguro. Porque es la que está más acostumbrada. Exacto, sí. Pues has dicho que los jugadores son muy de decir su opinión, ¿no? De alzar la voz en las redes y en otros canales. Y yo creo que eso también afecta al tema de la accesibilidad mucho, ¿no? Y justamente con Belén Agulló, bueno, a quien me consta que conoces, ¿no? De Transmedia Catalunya, precisamente. Sí. Estuvimos hablando de algunos gamers ciegos, ¿no? Que en las redes sociales han tenido mucho peso. Y creo que sí, que se han implementado muchas cosas por todas estas personas que han manifestado sus opiniones. Te quería preguntar, para cerrar esta sección, ¿qué novedades te parece que son destacables de los últimos meses o años en el ámbito de la accesibilidad de los videojuegos? Pues sí, la verdad que tienes toda la razón del mundo y en ese sentido las redes sociales están haciendo mucho, ¿verdad? Para, como has dicho, para alzar la voz o dar voz a las personas que quieren jugar y a lo mejor no pueden porque, bueno, pues por todas las barreras que hay. En los últimos años yo he visto que hay un gran interés también por la accesibilidad y bueno, ya la culminación fue el año pasado, ¿no? En el 2020, creo que fue en abril, mayo, el The Last of Us 2 de Naughty Dog,
que, bueno, se ha considerado el juego más accesible de la historia. Se hizo viral también un vídeo de Steve Saylor, creo que se llama. Saylor, que, ¿verdad? Que es un jugador canadiense que es ciego, que lloraba de la emoción, ¿no? De poder jugar, y claro que cuando lo ves pues te emocionas tú también, porque tiene ya eso, más de 60 opciones de accesibilidad, tiene 3 accessibility presets, o sea, 3 como preconfiguraciones de accesibilidad, ¿no? Para jugadores o jugadoras ciegos con baja visión o con, bueno, pues con temas de movilidad o de auditivos. Y entonces puedes elegir cualquiera de esos o todos a la vez o lo que sea. Y es un avance increíble. Además, y yo creo que lo que ocurre es que muchas veces las soluciones de accesibilidad ya están disponibles, pero no se suelen hacer pensando en la accesibilidad, sino más en mecánicas de juego más novedosas. Y lo que pasa es que luego pues la gente a lo mejor que lo necesita activa esas funciones y bueno, entonces el juego resulta accesible. Pasa a veces pues con alguno de tenis, de la Wii o etcétera, que por el sonido o lo que sea pues es accesible para las personas ciegas. Pero aparte hay el trabajo de la International Game Developer Association, el Game Accessibility SIG, que desde el año 2003 ha estado haciendo muchísimo trabajo en favor de la accesibilidad, tienen pautas. Luego está también este blog que se llama Can I Play That, que también hacen reseñas y también tienen guías y pautas de accesibilidad. Y ahora hace yo creo una semana o 2 vi y me emocioné porque vi que Unity, que desarrollan motores, o sea, que son los que hacen motores para desarrollar luego juegos, para Xbox, para iOS, hacían una encuesta a empresas desarrolladoras diciendo que qué opciones de accesibilidad les gustaría que implementaran en el motor del juego. Y eso es maravilloso, porque si ya el motor del juego ya incorpora estas opciones de accesibilidad, es mucho más fácil, ya vendrán por defecto, digamos, y luego tú puedes añadir más, por supuesto, ¿no? Pero está muy bien que incluso desarrolladores indie, por ejemplo, que le usan mucho, pues también podrían utilizarlo. Y luego hay pues investigación también, A ver, en la Universidad Autónoma tenemos el proyecto Researching Audio Description o investigación en audiodescripción, que investiga la audiodescripción en nuevos ámbitos. Y uno de ellos pues, es justamente la accesibilidad a los videojuegos. Y hemos estado entrevistando a personas ciegas que juegan o que no juegan y quisieran jugar, ¿verdad? Y bueno, pues para ver qué necesitarían, qué les pareció también el The Last of Us 2. Y aunque está súper bien, algunos nos decían que aún faltaría, por ejemplo, audiodescripción no hay, ¿no? Y me acuerdo de un chico que contaba que llegaba a un lugar, dice, yo sé que hay un río porque oigo el agua, pero allí me pierdo ya. Si alguien no me echa un ojo, me decía, que me hizo mucha gracia la expresión, dijo, si alguien no me echa un ojo, sí, bueno. yo, la verdad que sí, que lo explican todo pues con mucha gracia y mucho sentido del humor. Me decía, yo no puedo salir de allí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que otro paso más será incluir la audiodescripción, no solo en las cinemáticas, que tampoco tenía este juego, pero también en los entornos para que lo puedan explorar, o audiodescripción, o ruidos, o geolocalización con audio, pero vaya que cada vez estamos viendo más. Para las personas que puedan estar interesadas en este proyecto que has mencionado, compartiremos la página web del proyecto. No sé si vais colgando resultados parciales a medida que avanza el proyecto. Genial, sí, bueno, a ver, de momento hemos ido colgando artículos que hay, ¿no? Digamos, de cosas que ya hemos ido haciendo. De momento, los del cuestionario, que hemos hecho un cuestionario que nos han respondido 116, me parece, tenemos 116 respuestas válidas, de personas ciegas, que estamos súper contentas porque pensamos, ay, si conseguimos 30, 40, o sea que hay mucho interés también por la comunidad ciega o con baja visión, y yo creo que está claro que, como tú has dicho, Blanca, cuanto más se hagan oír o más también nosotras ayudemos, ¿no? El mundo académico o incluso las desarrolladoras, hacerles como de altavoz, más cosas, digamos, conseguiremos, Pero sí, vamos colgando cosas, pero aún estamos analizando los cuestionarios, y las entrevistas, aunque ya las hemos acabado, vendrán más tarde, pero sí, lo iremos colgando aquí. Vale. Y también hemos empezado a presentar en algún congreso, etcétera. Perfecto, pues lo compartiremos porque justamente te quería preguntar por este proyecto y ya que ya lo has comentado, así todos tienen la información. Genial, muchas gracias. Pues si os parece, vamos a cerrar esta parte de la entrevista y pasamos al laboratorio audiovisual con Damián.
y con un invitado hoy, Mati de Salvo, uno de los grandes fanáticos de Karma, que el otro día me contaba que estaba muy emocionado de poder participar en el episodio de Karma porque un día Karma le puso me gusta a una publicación que él hizo y después ya como que soñaba con ese me gusta, así que bueno... Pues le pondré más, le pondré más. Has hecho feliz a un hombre con algo muy sencillo, Karma, así que bueno. Me alegro. Vamos a escuchar a Mati, que es nuestro invitado especial en el laboratorio de visual de este episodio. Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 17. Mi nombre es Damián Santilli y hoy tenemos un invitado especial en esta sección, mi querido amigo Mati de Salvo, que nos va a contar un truquito para Excel y para trabajos de localización de videojuegos, algo que tiene que ver muchísimo con el tema del episodio de hoy. Adelante, Mati. Bueno, muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad vamos a hablar de Microsoft Excel, que es una de las herramientas más usadas en localización de videojuegos. Quiero contarles algunas funciones útiles que nos van a hacer la vida más fácil. Uno de los grandes desafíos a la hora de localizar videojuegos es el límite de caracteres. Es decir, el cliente establece un límite fijo de caracteres que podemos usar en nuestra traducción y no podemos pasarnos, porque si no, no va a entrar el texto en la interfaz. Sí, uff. En este tutorial voy a mostrarles cómo abordar esto para ver si tenemos que cortar o no nuestra traducción. Entonces, tenemos para traducir un archivo de Excel que tiene el código fuente en la columna A. Esto no se toca nunca. El texto de origen en la columna B y el espacio para la traducción en la columna C. La columna D muestra el límite de 60 caracteres determinado por el cliente. Primero nos posicionamos en una celda vacía destinada para ver la cantidad de caracteres usada en la traducción, la celda E2. En Excel, la fórmula que se utiliza para contar caracteres es largo, y su sintaxis es largo, en mayúsculas, con el nombre de la celda entre paréntesis. Entonces, como las fórmulas de Excel se activan con el signo igual, escribimos igual, largo, y escribimos el paréntesis de apertura. Después, seleccionamos la celda cuyos caracteres queremos contar, C2 en este caso, y agregamos el paréntesis de cierre. Entonces, la fórmula quedaría igual, largo y C2 entre paréntesis. La activamos con Enter. El paso siguiente es copiar la fórmula para que cuente los caracteres de todas las traducciones. Nos posicionamos en la celda E2 y arrastramos la fórmula desde el cuadradito que aparece en la esquina inferior derecha. Vamos a ver cuánto ocupa cada traducción o vamos a ver un 0 si aún no empezamos a traducir. Bien. Tenemos el límite de caracteres en la columna D y el largo de nuestra traducción en la columna E. Ahora vamos a pedirle a Excel que pinte las celdas de la columna E que se pasen del límite estipulado por el cliente. Nos paramos de nuevo en E2. Vamos a Inicio, Estilos, Formato condicional, Reglas para resaltar celdas es mayor que. Se abre un nuevo cuadro de diálogo y en el campo de la izquierda vamos a escribir el límite estipulado, que sería 60 en este caso. En el menú de la derecha elegimos el color, yo dejo relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Clic en aceptar. Una vez aplicado el formato, lo que hacemos es aplicárselo a todas las celdas en cuestión. Y ahí está. El último paso es corregir cada cadena que supere el límite permitido. Suerte con eso. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Pueden seguir a Mati de Salvo en Twitter en @MatiDeSalvo y también pueden seguirme a mí y ponerse en contacto en mi cuenta de Instagram @Traduic o también en Twitter en d_Santilli. Hasta la próxima. Bueno, volvemos ya del laboratorio audiovisual. Estoy muy contenta de haber oído a nuestro amigo Matías y seguimos con Karma Mangiron con la entrevista y queríamos preguntarte un poco ahora, Karma, por el máster que diriges en la Universidad Autónoma de Barcelona, que sabemos que se ofrece tanto en la modalidad
virtual como presencial, así que puede interesar a mucho del público del podcast. No sé si nos puedes hablar un poquito de este máster. Pues sí, es un máster que la verdad es el más antiguo de España y yo creo que también posiblemente uno de los más, si no el más antiguo de Europa, porque antes eran, bueno, titulaciones propias. En España hay entre propias oficiales, digamos, pero vaya, que más o menos la calidad es la misma oficial, simplemente quiere decir que el ministerio pues, que lo reconoce como titulación oficial de España y se puede optar a becas, etcétera. Pero vaya, que más o menos, digamos, la filosofía, el profesorado, aunque ha ido cambiando, por supuesto, un poco a lo largo de los años, pero vaya, que tenemos muchísima experiencia y es un máster pues, que está pensado para toda aquella gente apasionada del audiovisual, del mundo del audiovisual y que quiera dedicarse pues eso, a traducir, para doblaje, a subtitular, a hacer accesibles también, que como ya hemos visto, pues es cada vez más importante para llegar a alcanzar la sociedad inclusiva que todos y todas queremos. Entonces, pues también tenemos subtitulado para personas sordas, doblaje, evidentemente localización de videojuegos y multimedia. Y también vemos pues voces superpuestas, rehablado, ¿no? Que es el subtitulado por reconocimiento de habla, que también cada vez es más importante pues, para eventos en directo, noticias, etcétera. Y vaya, pues tenemos también el TFM, se puede hacer en colaboración con empresa o de investigación y tenemos colaboraciones con empresas o entidades, asociaciones muy interesantes también, algunas de videojuegos, muchas de subtitulado, de doblaje, pero vaya, es un enfoque bastante profesionalizador, aunque también con una base teórica buena y sólida, porque evidentemente yo creo que ¿no? la teoría nutre la práctica la teoría y ahí tiene que haber siempre un contacto directo, ¿verdad? Y tenemos, bueno, profesorado pues muy bueno, Jorge Díaz Cintas viene también siempre a dar algunas clases, Pablo Romero también de rehablado, Ana Matamala, por supuesto, gran experta también en accesibilidad, etcétera, etcétera. Blanca fue también profesora cuando tuvimos la suerte de tenerla. Sí. No, de verdad, cuando tuvimos la suerte de tenerla en la Universidad Autónoma, un par de años, etcétera. O sea que Josep Llurba, que es el presidente de ATRAE, que es la Asociación de Traductores, bueno, Anjana Martínez, Paula Aguirre, vaya, todos sí. Y todas son buenísimos y buenísimas profesionales, así que es un gusto de verdad porque es gente que, y además también algunos pues investigadores, o sea que tenemos el perfil, yo creo también que se complementa muy bien incluso la gente que ahora nos dedicamos más al mundo académico, hemos traducido, ¿no? Porque Ana Matamala dobló durante muchos años, yo también he traducido videojuegos durante muchos años. Así que si os interesa y como ha dicho Blanca, pues tenemos también estudiantes que yo digo siempre del otro lado del charco. ¿Qué charco? Bueno, da igual, cualquier charco, ¿no? Porque tenemos gente en Japón, tenemos gente... Normalmente, eso sí, es siempre inglés, eso es importante. Nosotras solo trabajamos del inglés al español o al catalán. Pero como comentábamos antes, cualquier cosa que se aprenda en el máster, ¿no? Si aprendes a utilizar un programa de subtitulado o aprendes a usar, ¿no? Los códigos de doblaje o lo que sea, pues eso te será útil, entiendo, ¿no? Traduzcas desde la lengua que traduzcas. Y luego pues hay libertad en el TFM, sí que como en nuestra facultad hay muchísimos idiomas, pues sí que hay gente a lo mejor que hace el TFM de japonés cada año, ¿no? Porque prefiere hacerlo de japonés, por ejemplo, traducir un anime de japonés o un dorama, que también son muy populares, pues entonces ahí también ya pueden trabajar con otras lenguas, pero... A mí me han hecho, una pregunta que me han hecho personas de Argentina que escuchan este programa, es si en este máster, si no sabes catalán, también puedes seguir el curso con normalidad. Sí, no sé si quieres aclarar esto. Sí, perfectamente, y además es muy buena pregunta, Blanca, porque es verdad que a mí a veces sí también, yo a veces pienso, tendría que poner una página de preguntas frecuentes algún día, porque esto, para que fuera más accesible, pero la falta de tiempo. Efectivamente, la versión online es íntegramente en español, ¿de acuerdo? Y en la versión presencial, a veces, depende un poco de los recursos, ¿sabéis cómo funciona esto en las universidades? Pues podemos desdoblar en grupo de catalán o castellano o no, pero vaya, que el máster se puede incursar tanto en la modalidad presencial como en la virtual, sin duda alguna, 100% en español, por lo tanto eso no es ningún problema. Acá, por ejemplo, en la página, en la parte que dice modalidad online, o sea, en la opción online, pone 40% castellano, 30% inglés, 30% catalán. Por eso por ahí
genera alguna... Sí, yo creo que eso es misleading, que dicen en inglés. Sí, es como se llama. O sea, eso es como de la versión presencial, eso, digamos, exacto, ¿no? eso sería más de la presencial, y es también sobre todo para la gente que traduzca. O sea, está un poco pensado más desde el punto de vista de si traducen, pues a lo mejor traducirán, ¿no?, según la asignatura, pues, al catalán, al castellano, pero efectivamente es más para la modalidad presencial, sí. Uh-huh. Una pregunta que seguro no entra en el programa, pero que igual la quiero hacer por una cuestión. El tema del valor, diferenciando Unión Europea y no Unión Europea, eso es una cuestión que no es específicamente de la universidad, ¿no? ¿Es una cuestión que ya está preestablecida o cómo funciona eso? Sí, eso viene del ministerio, sí, por disposición ministerial. Y ocurre lo mismo en todos los países, además, digamos, de la Unión Europea, por un acuerdo que tienen, pues las personas que son comunitarias o residentes en España, claro que podría ser no una persona no comunitaria, pero que tenga la residencia en España, tienen como un descuento, digamos, ¿no? Porque es una bonificación que lo cubre el ministerio, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, las personas que son no comunitarias, ¿no? Pues eso de América o de Asia o lo que sea, entonces tienen... O sea, un argentino con pasaporte español, por ejemplo, exacto, que está viviendo en Argentina, igualmente puede, digamos, hacerlo con ese exacto, se beneficiaría del descuento, digamos, al tener... Si se tiene pasaporte español, se viva donde se viva, cuenta como que eres, ¿no?, español o comunitario. Obviamente, sí, claro. Sí, pero vaya, es eso... No, igual mi pregunta venía más que nada por una cuestión de justamente... los que no tenemos ninguna de esas cosas, pero que sí estamos, por ejemplo, desde América, que quizás desde el punto de vista económico, claro, es bastante más caro, pero es entendible, por ejemplo, no sé, para alguien que viene de Asia o lo que sea, por ahí es una cosa que lo puede, claro, es más fácil de pagarlo. No quiero decir que no haya nadie en América que lo pueda pagar, pero digamos es como mucho más costoso, digamos, y que por ahí yo haciendo cuentas rápidas, el valor de la Unión Europea por ahí incluso es bastante más accesible para alguien que vive en cualquier país de América Latina, claro, que la otra opción, y que si uno lo compara con diciendo, bueno, soy un residente por ahí de, no sé, vengo de Japón, por ejemplo, comparado con el costo de vida o el sueldo mínimo o lo que sea de alguien que estudia en la Argentina o en Colombia o en Venezuela, claro, es como más inaccesible, ¿no? Y no hay pero bueno, me imaginaba que era una cuestión de la Unión Europea específicamente. Sí, es una pena, pero vaya, esto ocurre en todos los másteres oficiales. Claro, obviamente. Y tienes toda la razón del mundo, Quizá deberían... Esto no sé si es algo ya más diplomático, pero es verdad, y además pues con América Latina hay lazos estrechos, digamos, con España, por lo tanto a lo mejor, no sé yo cómo, pero entre los gobiernos o algo quizás se podría intentar pactar algo. Quizás el día de mañana se puede hacer algún acuerdo entre universidades, quizás, por ejemplo. También algún convenio o algo así, sí, eso sí. Algún convenio. Eso sí, porque a lo mejor se podría hacer un máster... quizá, ¿no?, internacional, traduciendo la parte que es al español, claro, eso sí que funcionaría perfectamente, pues es verdad, sí. Karma, efectivamente, recuerdo muy bien que cuando estuve sois muchos los profesores de este máster, que sois tanto personas con experiencia profesional como con una trayectoria académica muy importante, y te quería preguntar... ¿en qué medida crees que influye la experiencia profesional en la trayectoria académica, tanto al hacer investigación como al enseñar, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, al localizar, ¿cómo vives, por un lado, tú localizar profesionalmente y, por otro lado, cómo enseñas a localizar? Claro. Son varias preguntas en una. Sí. Sin duda yo creo que para la traducción en general y la traducción audiovisual todavía igual o más, es muy importante, yo creo, tener experiencia profesional en ese campo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo no sé, no veo a nadie, quizás sí, pero no es lo ideal, vaya, dando clase de traducción de videojuegos o localización de videojuegos si nunca han localizado un videojuego, porque claro, yo creo que tienes que haber visto de primera mano qué retos, qué dificultades hay, cómo puedes superarlos para luego poder, pues, enseñar a otras personas como tú, ¿no? Tu visión. Evidentemente cada uno tiene la manera, ¿no?, o sus truquillos para hacerlo, pero vaya que los problemas o los retos son los mismos. Por lo tanto, yo creo que idealmente
si se tiene una experiencia profesional, pues es lo ideal. A ver, también a lo mejor pues alguien que sepa mucho como hobby, ¿no? Lo que comentábamos antes de la gente que estudia japonés como hobby, pues a lo mejor hay gente que también sabe mucho de videojuegos o de subtitular como hobby y no se ha dedicado nunca, pero pues también evidentemente puede adquirir el conocimiento, ¿no? De forma autodidacta. Por lo tanto, no estoy diciendo, ¿no? Ni mucho menos que obligatoriamente se tenga que tener experiencia profesional en lo que enseñas, pero creo que sin duda ayuda y si se puede es recomendable, porque te puedes luego también poner, ¿no? En la persona o en la piel de las personas que están aprendiendo y entonces pues ya sabes tú, esto les va a ser más fácil o les va a ser difícil o hay que insistir mucho, ¿no? Yo pienso también pues hay que insistir mucho en la creatividad, por ejemplo, porque es algo... ya pasando a cómo enseñar videojuegos, ¿no? Pues aquí lo que prima no es la lealtad o la fidelidad al texto original, que es lo que la gente que hemos estudiado traducción hemos estado escuchando toda la vida, ¿no? Que el texto original es sagrado, etcétera, etcétera. Y aquí, pues también, por supuesto, pero no tanto, porque ya hablando la autoría misma, ya no tienes un solo autor o una sola autora que ha hecho, no estoy traduciendo hablo mucho de Murakami, pero bueno, porque pienso en japonés, o a Murakami, o a Shakespeare, o a quien sea. Estoy traduciendo... ¿Has visto lo de bueno, no sé si ha sido mentira, pero el error de la presentadora de Argentina, de hecho, que ha dicho que William Shakespeare había muerto, que nos había dejado esta semana? No me he enterado. Porque ha muerto Bill Shakespeare, que fue el primer vacunado con AstraZeneca en el Reino Unido, y se ha equivocado en un directo, y ha dicho, nos ha dejado el mayor referente de la lengua inglesa. Ay, madre, la pobre debe estar encerrándose no saldrá de su casa en una semana. Sí, la próxima muerte será James Joyce, preparada. Exacto, de irlandés, ¿eh? Sí, ay, qué bueno. Pues no lo había oído. Muy fuerte. Perdón, no, para nada, pero vaya, que eso, pues precisamente, no estamos aquí ni el Shakespeare ni nadie, sino que es una obra compartida, de autoría compartida, y las personas que traducen, pues en cierta parte también son como coautoras, ¿no? De hecho, hay autores, Miguel Bernal mucho, pero en general, que piden, ¿no? Que haya co-creación a la hora de localizar un videojuego, ¿no? Que la figura de la persona que traduce esté ya ahí desde el principio y pueda dar el input. Pero, bueno, volviendo a todo esto, que lo importante es que es una traducción centrada en la persona usuaria. Por tanto, el énfasis tiende más no tanto a qué me dice aquí, sino qué efecto, ¿no? Muy funcionalista también. Se quiere conseguir con esto y qué cambios tengo que hacer yo para adaptarlo. Por lo tanto, hay que ser muchas veces muy creativa y es algo que cuesta bastante, porque no estamos acostumbradas, no nos han formado a traducir de forma creativa, porque en traducción técnica no puede ser muy creativa, en traducción jurídica acabaremos todos en la cárcel. Por tanto, no puede ser creativo, sino que tienes que decir lo que pone. Y entonces es una de las cosas que es importante. Luego también trabajar sin contexto. También estamos acostumbradas a que cuando traducimos un producto audiovisual, pues o tengo el contexto o tengo todo el guión, ¿no? Y en las clases de traducción, léete todo el texto al principio para entenderlo bien. En videojuegos no. Trabajas cada vez más con archivos fragmentados o memorias de traducción, sin acceso al contexto, no sabes quién está hablando a veces, con quién, si es hombre, si es mujer, etc. Por lo tanto, todo esto es muy complicado y también hay que enseñarles, yo le llamo un poco... copiándolo de Anthony Pym, que lo usaba para otra cosa, pero yo lo hablo de risk management, ¿no? O sea, un poco gestión de riesgos, que va a quedar menos mal. A veces hay que llegar hasta este punto, ¿eh? No es lo que suena mejor, sino qué es lo que me va a funcionar a mí mejor en este contexto que no estoy segura. Evidentemente, si sí que sé qué es, pues puedo hacerlo lo más bonito del mundo, ¿no? Pero bueno, traducir sin... Yo diría, cosas muy importantes, ser creativas, aprender a traducir sin contexto, ser breves, porque normalmente en videojuegos si es breve, mejor. ¿Qué más? Otra cosa que... Limitaciones de espacio también, exacto, esto está relacionado, y en la subtitulación también. O sea, ser breve, traducir sin... Lenguaje inclusivo también es otra de las cosas a las cuales yo les doy mucho énfasis, a que tienen que realizar traducciones que sean así de carácter inclusivo. Y también trabajar con variables, por ejemplo, ¿no? Lo que comentábamos antes, si tienes ahí una variable, hay que enseñarles siempre a pensar qué puede ir aquí, las diferentes cosas, que luego me quede la oración correcta en cualquier combinación que haya, que no haya problema de género, número, dónde documentarse también, si no me dejan el juego, ¿no? Porque todavía están desarrollándolo, dónde puedo ir yo a buscar información, qué recursos tengo.
Hay diccionarios como el GamerDic, no hay, busca qué otros juegos ha hecho esta empresa, otros juegos parecidos, busca gameplays en YouTube, ¿sabéis? O sea, de juegos similares o de juegos anteriores o avances. ¿Los fandom hasta qué punto son confiables para trabajar? Regulín, porque siempre puedes ir a ello, a las páginas estas, a las wikis o a lo que sea, sí. Pero hay que ir con mucho cuidado porque muchas veces usan la terminología inglesa, por ejemplo, ¿no? Yo me he encontrado muchas veces que páginas estas de fandom de Final Fantasy pues te traducen, te ponen que en vez de Moguri, que es como llamamos nosotros a los Muggles, ¿no? Porque en japonés se llama Moguri, pues le llaman Moogle o muchas cosas que claro. nosotros tradujimos y que salen en inglés, entonces hay que ir con ojo porque la terminología no siempre es fiable, pero va bien para conocer un poco de qué va el juego y luego pues la terminología siempre puedes preguntar al cliente o te habrán dado glosarios o lo que sea. Esto sería más de cara a hacer una prueba que claro no tendrás acceso, ¿no? a todo este material de referencia que viene en el Lock Kit o Localization Kit que te dan o te deberían dar. Entonces, en esos casos hay que ir con cuidado. Sí, es un poco como la Wikipedia, que te puede ser muy útil, pero ojo, hay que intentar contrastar esa información siempre. Una pregunta relacionada con esto, que, o sea, en cierta medida, pero un poquito, también nos vamos un poco de tema, pero no importa. El mundo externo a los videojuegos, ¿no? ¿Tiene mercado de la traducción? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la transmisión de los videojuegos, los torneos, los campeonatos, todo ese tipo de cosas. Hay un mundo, ¿no? Porque sí, siempre que yo he escuchado digamos, de qué se traduce cuando hablamos de un videojuego, siempre hablan de que es mucho más que el videojuego, porque está, no sé, la página web, en su momento, no sé. La guía de estrategia, Claro, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero hoy lo que más fuerte pega, y de hecho, por ejemplo, algunas empresas lo usan hasta como prueba de traducción, me consta, fragmentos o tweets, por ejemplo, o comentarios de los casters, ¿no? de las transmisiones. ¿Eso hasta qué punto, desde el punto de vista efectivamente de la traducción, paga? ¿Existe, no existe? ¿Hay mercado, no hay mercado? Y si hay que ponerse a ver en Twitch como... claro, porque una cosa es saber jugar el videojuego, conocer, y otra cosa es el mundo que está alrededor de los torneos, claro. ¿No? Sí, a ver, yo creo que has dicho ahí un montón de cosas súper interesantes, Damián, porque efectivamente hay el videojuego en sí, luego lo que comentabas de todo el paratexto. Yo tengo amigas y amigos y antiguos alumnos y alumnas que son traductores y traductoras de videojuegos, pero no traducen videojuego, traducen todos los materiales asociados, ¿no? de marketing. Fijaos también los mensajes en los eventos, las campañas, etcétera. O sea que hay gente que se dedica simplemente pues también a traducir esto. Y hay mucho trabajo. Y luego está todo lo que tú decías exacto también de los eSports, por ejemplo. Ahí seguro que ahí va a haber mucho dinero porque ya se está hablando también de si habrá interpretación para videojuegos. Incluso para este tipo de eventos se requerirán intérpretes y que evidentemente que conozcan bien el juego, el mundo de los videojuegos, y ya se empiezan a requerir, no solo también para traducir, también están los equipos, ¿no? que se gana un montón de dinero, pero sin duda cada vez habrá más. Y luego lo del popcorn gamer, ¿no? Que es lo que, como un poco la idea esta de la persona que mira cómo juegan otros en Twitch o en YouTube o en Discord. Pero es que ya se está hablando de incluir a los videojuegos en los Juegos Olímpicos. Exacto, o sea que, digamos, exacto. Evidentemente es algo que es inevitable en el corto plazo. Yo creo que no sí. sé cómo lo van a resolver desde el punto de vista de que son cosas de empresas y no como un deporte, pero es una cuestión de que hay tanta gente viéndolo que evidentemente esas cosas van a surgir. Exacto, y se va a necesitar traducción porque habrá equipos de todas partes del mundo y seguramente mucha interpretación también simultánea, rehablado, etcétera. En estos grandes eventos live, ¿no? En directo que va a haber, yo creo que sí, que sin duda veremos también nuevos perfiles que ya empiezan, ¿no? Pero que irán cada vez a más. Pero yo diría que sí. Y sin duda, como tú comentabas, Damián, a veces en pruebas de traducción, traducir algún tweet también, o incluso yo he visto también en alguna prueba que te piden que hagas una reseña de un videojuego o que traduzcas una reseña de un videojuego y que hables del último juego que has jugado, pero desde un punto de vista ya crítico. O sea, que ya no solo quieren
que sepas traducir, sino evidentemente que sepas de qué, ¿no? El campo. O sea, se está formando... Que demuestres bien sobre lo que sabes de sabes cómo funciona, la terminología, etcétera. O sea, y eso cada vez más. Y eso a veces, claro, hay traductoras o traductores que no están tan familiarizados y a lo mejor les pillan ahí y a lo mejor te hacen una prueba estupendísima. Por eso yo siempre digo que aunque no sean a mis alumnas, ¿no? Que aunque no sean súper jugonas o súper jugones, que se informen bien de esa empresa para la cual van a hacer la prueba o la entrevista, que sepan qué juegos han hecho, que se miren gameplays, porque eso sin duda a cualquier persona que haga una entrevista para trabajar directamente para una desarrolladora o una distribuidora de videojuegos le van a preguntar al respecto, ¿eh? Por lo tanto sí que es importante al menos eso, saber documentarte. Si no juegas todos los días o no eres una experta o juegas pero no juegos de esa empresa o lo que sea, hay que informarse bien y sin duda habrá mercado y veremos nuevos perfiles. Yo creo que cada vez estaremos traduciendo más este tipo de cosas. En los niveles iniciales, Karma, ¿qué herramientas te parece que está bien que las personas que estén interesadas empiecen a explorar? ¿O cuáles recomiendas tú en clase al principio? Sí, a ver, nosotras trabajamos como tenemos poquitas horas, de hecho, y en multimedia ya usan herramientas. Lo básico es aprender a familiarizarte con Excel como herramienta de traducción, que parece ridículo y absurdo, pero es que las empresas de videojuegos, ellas siempre trabajan en Excel. Si luego tú trabajas en una memoria de traducción, bueno, a ver, lo matizo. Por ejemplo, si es el Sony Online o es una empresa como Mass Effect, como BioWare, que son los que hacen Mass Effect, ya crean ellos sus propios programas que tienen memoria de traducción, que tienen diálogo de personajes, ¿sabéis? Hay árboles de diálogo, quería decir. También tienen biblia de personajes que te puedes documentar. O sea, que estas que tienen juegos de estos de millones y millones de palabras, entonces ya tienen sus propias herramientas de traducción, ¿eh? Pero si no, la inmensa mayoría trabajan con Excel. ¿Por qué? Porque es muy fácil importar y exportar al motor del juego. ¿Qué pasa? Que luego pues vas a una agencia como Keywords, como Alpha, como Native Prime, la que sea, ¿no? La que te hacen, pues te lo importan en MemoQ, normalmente es la herramienta que se usa más. Trados a menor medida, MemSource cada vez también está ganando terreno en la localización de videojuegos porque es en la nube. Entonces, bueno, te lo importan y quizá trabajas con eso, pero si es un estudio más independiente o una desarrolladora japonesa, Square Enix, Nintendo, usan Excel o parecido. Entonces, a veces les cuesta también trabajar con Excel porque no estamos acostumbradas, no está hecha para traducir, no está hecha esta aplicación, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen que aprender la fórmula para contar número de caracteres, este tipo de cosas. Pero vaya, herramientas, yo diría, pues eso, Excel, MemoQ, MemSource, Trados, quizá, alguna de estas, porque todas son muy parecidas. Yo, si tuviera que elegir una, si solo pudiera ser una, creo que optaría por MemoQ, porque es la que se utiliza más. ¿Y por qué crees que MemoQ, digamos, llegó a tener ese lugar dentro del mundo de videojuegos, teniendo en cuenta que obviamente tienen, no sé, 15 años menos de mercado que Trados, y que en el área de la traducción técnica Trados tiene como un amplio dominio del mercado? ¿Qué hizo diferente Killgrave, ¿no? La empresa que hace el programa, de SDL en su momento y ahora RWS, que es la nueva dueña de Trados? Sí, SDL. Sí, pues la verdad es que yo creo que desde el principio quizá crearon también MemoQ, y luego hablaban de MemoQ para videojuegos, pero creo que ahora ya es todo MemoQ. Supongo que la verdad que tampoco te sabría decir exactamente si ha sido una cuestión porque la funcionalidad es muy parecida. O sea, que lo que hace uno y otro es lo mismo. Quizá también dieron licencias a las universidades ¿sabes? O las demos que proporcionan. O la verdad que tampoco... Sí, tienen un plan académico que es muy bueno. En eso es envidiable. Sí. Warface también. Pero Trados es como siempre fue como más reticente. Pero MemoQ tiene un plan académico que da las licencias a todas las universidades. Sí. Y Warface, por ejemplo, supongo que alguien lo usa, pero se usa poquísimo. Yo creo que es el marketing mucho que han hecho. Porque, por ejemplo, en la página MemoQ tiene Killgrave, tienen guías para localizar videojuegos, ¿sabes? Que se pueden descargar de su página web y de vez en cuando pues hay informes, hay cosas. O sea que como que ellos, digamos, se han interesado más o han alcanzado más la mano quizá, porque ya te digo que de funcionalidad es muy parecida, porque hoy día casi todos se incorporan incluso, ¿no? Para hacer traducción automática, si quieres, postedición, también tienes para poner
comentarios de contexto, etcétera. Pero yo creo que ellos como que se han centrado más en este mercado quizá y hoy se han sabido vender más a lo mejor. Claro. Ya te digo, porque sí. si vas a su página web hay muchas cosas, a veces mucha información, o te mandan, si te registras, te mandan esta guía sobre cómo localizar un videojuego y tal, que quizá los otros no han hecho y se han centrado más en software o traducción, yo que sé, para la empresa, para el mercado de coches, automovilístico o lo que sea, ¿no? Yo creo que ha sido un buen marketing. Sí, medicina, creo que también ahí tienen muchos convenios con grandes empresas. Exacto, sí. Y yo creo que pues MemoQ han sabido especializarse más y es eso, que con las universidades pues también han sabido, y la gente a lo mejor, pero eso es más los traductores y traductoras. Si te acostumbras a uno, pues quizá luego te compres ese, ¿no? Pero... Claro. Y luego MemSource, que también se está poniendo muy de moda, y ese yo creo que es porque está en la nube. Y algunas empresas pues lo ven porque también está muy de moda el Agile Localization, ¿sabéis? La localización ágil y como el 7-Eleven, le digo yo, a veces riéndome, 24/7, ¿no? Que tienes gente en diferentes partes del mundo, ¿no? Un poco aquí como vosotros con el podcast, ¿no? Para cubrir las diferentes zonas horarias y tal, y entonces pues el MemSource va muy bien para esto, y hay algunas empresas... No, y el tema de multiplataforma, el uso en la nube que permita trabajar en todos, ¿no? Porque eso sí que se han acordado un poco tarde, sobre todo entrados que recién en la nueva versión sacaron, claro, no funciona para ni Linux también, que en muchos países eso se necesita. Bueno, para ir cerrando, Karma, 2 preguntas. La anteúltima la hago yo y le dejo la última a Blanca, la conductora de hoy. No, esto ha sido 4 manos. En los cursos yo doy principalmente cursos de subtitulado, pero siempre hacemos como una aproximación a todas las áreas de la traducción audiovisual. Y cuando hablamos de, bueno, si les interesa este u otro rubro, pueden consultar tal o cual cosa. Entonces, por ejemplo, si les interesa el doblaje, empiecen por el libro de Fede Chaume. Bueno, si les interesa la localización de videojuegos, empiecen por la Biblia, les digo yo, que es Game Localization, tu libro con Minako Hagan. ¿Tienen previsto, o de manera independiente, lo que sea, una actualización o ampliación o algo así del libro? Porque es de 2013, ¿no? Y ha llovido. Si bien no ha pasado ni 10 años, pero ya igualmente, obviamente, que en el mundo de videojuegos hay muchas cosas que han cambiado. Sí. Bueno, hace muy poquito Aline, Remael y Jorge actualizaron su Biblia de subtitulados. Cada uno tiene su Biblia. Por supuesto. Entonces quería saber si tienen por ahí una ampliación pensada o una actualización o algo. Sí, pues la verdad es que sí, que ya estamos empezando a hablarlo, porque claro, somos las primeras, ¿no? que nos damos cuenta, porque claro, nos tenemos que mantener al día, ¿no? Yendo pues a congresos, leyendo, hablando con gente, etcétera. Y sí, la idea es... O sea, estamos hablando, o sea que sí, aún no puedo todavía concretar más. No. Porque aún no hemos podido ponernos, porque como vamos tan a tope, ya sabes tú también, ¿no? Y Blanca también, seguro. Que yo siempre digo, la vida académica es como un agujero negro. O sea, que ahí, para mí, es el agujero negro. Entonces, a veces cuesta encontrar el tiempo. Aparte, claro, ella en Nueva Zelanda, yo aquí, pero ya lo hemos empezado a hablar. Y sí, puedo decir que espero que más pronto que tarde, pero en algún momento la idea es actualizarlo, sí, para ponerlo al día. Exclusivas sin fecha. Sí, exacto, exclusivas sin fecha, así que sí. Bueno, está muy bien. Bueno, entonces para cuando lo saquen vuelven al programa, pero ahora... Genial. Una pregunta para cerrar con esto, porque te lo pregunto no por una cuestión de presión, de que saquen la actualización, sino porque a veces para muchos, digamos, o sea, yo la primera vez que dije, bueno, voy a leer sobre este tema, lo primero que hice fue decir, en vez de hacer un curso o lo que sea, voy y me compro este libro. Claro. Y creo que yo lo doy siempre como un... O sea, si alguien querés saber sobre subtitulado, querés saber más, comprate este libro y léelo. Y porque me parece son libros que... Para mí, que sea una Biblia significa que sea un libro accesible, que no sea un libro de, no sé, solo teoría o algo así, sino que sea una cosa que si vos lo tomás, tenés como una guía súper completa de cómo hacer las cosas bien. Y no sé si, no nos va a dar el tiempo, pero ya que es un tema que por ahí se toca muy por arriba en el libro, quería saber si nos podés contar, para cerrar, que obviamente supongo que este va a ser un tema central en la actualización, el tema de cómo incide la traducción automática en
en el futuro de la localización de videojuegos. Exacto, sin duda, mira, ya... Alguna cosita sobre eso. Sí, ya además es una de las cosas que cuando ya hemos hablado, una vez, o sea, con Minako ya hemos tenido la primera reunión, digamos, y sin duda, sí, la traducción automática tendrá un capítulo, no sé, pero vaya, una parte importante seguro en la próxima actualización. Es que es más transversal ahora, ¿no? Que hay que decir, no es una cosa de decir, bueno, esto existe, así que ténganlo presente, sino que es una cuestión que en muchos lados ya es como parte del proceso. Sí, por ejemplo, Electronic Arts creo que ya llevan unos años estudiando todo este tema. Cristina Anselmi, creo que se llama la chica que lleva toda esta investigación, y han hecho pruebas, y hay otras empresas también que están haciendo sus propias pruebas, intentando crear sus corpus, ¿no? Porque claro, es muy importante, ¿no? Que cuanto más... Que haya un buen corpus, claro. Que haya un buen corpus, exacto. Y entonces pues están probándolo, y a ver, en las primeras pruebas que se han hecho, pues llegaron a la conclusión de que, claro, como los videojuegos están hechos por tantas tipologías textuales, y además hay también, ¿no? Pues los chats simultáneos, por ejemplo, para los juegos multijugador, o las ayudas, o la página web, o cosas así, ¿no? Y entonces pues llegaron a la conclusión de que de momento, ¿no? Para algunos campos pues se puede usar ya, para algunos tipos de texto, perdón, ¿no? Pues por ejemplo sería para el chat entre jugadores, o para... ¿sabes? Cuanto menos inmersión se pretenda con esa tipología textual, ¿no? O cuanto menos respuesta emocional se pretenda del jugador, sí que se puede usar cosas de menús, por ejemplo, ¿sabes? Con un buen glosario, pues yo qué sé, los elementos, ¿no? De los comandos, los no sé qué, los mensajes de ayuda, los mensajes de la... Sí, sobre todo para las actualizaciones. Exacto, las actualizaciones, también, ¿no? Y para todo eso, pues que sí, siempre con postedición, está claro, ¿no? Con postedición. Pero de momento decían que lo que era así más creativo, más diálogos, etcétera, pues que de momento quizá no, todavía no es aplicable, pero cuanto más entrenen al motor de juego, pues mucho mejor, ¿no? Y entonces también hay el debate de si lo mejor es pues por géneros de juego, por sagas, un motor así que se tenga que entrenar mucho, ¿no? Con muchas cosas, pero vaya, la tendencia de las empresas grandes es crear motores que se alimenten de sus propios juegos, claro, porque eso tiene muchísimo sentido, lo que tú decías. Además ahora cada vez es más actualizaciones, ¿no? En juegos de móvil, juegos online. Ya nosotras también nos centrábamos mucho en consola, ¿no? Y el modelo de distribución ha cambiado mucho. Y también eso tiene implicaciones, ¿no? Sin duda, para la localización. Y además ahora no hay como una necesidad tampoco en muchos mercados de que constantemente haya juegos completamente nuevos, sino que justamente esto que hablábamos hace un ratito de los campeonatos y demás, es la gente va a seguir jugando League of Legends. Exacto. Va a aparecer otro juego, pero generalmente, hay muchos juegos que quedan y se convierten en franquicias. Y en esos casos, Exacto. Salvo que haya que crear, porque por ejemplo me consta, lo tuvimos a Rafa López en el programa, que por ejemplo en FIFA tenés que crear, ¿no? Entonces, bueno. Exacto. Sí, que va a ir cambiando mucho. Habrá actualizaciones, hay creaciones, habrá juegos nuevos también, pero es verdad que cuando estas franquicias, y además ahora también el dinero mucho es todo con el Xbox Online o el equivalente, y ahí son pues actualizaciones, eventos, pero siempre cuando encuentran la fórmula, ¿no? Digamos que funciona, pues claro, se explota, supongo, al máximo, sí. Pero vaya, incluso las agencias de localización, porque hablando también pues con una agencia de localización muy importante que hay aquí en Barcelona, también me decía el jefe de localizaciones que a mí me interesa mucho explorar la traducción automática y la posedición. Y de hecho nosotros en el máster también hacemos, lo que pasa que de momento es un contenido pequeño y trabajan más con subtitulación, digamos, tradicional, ¿no? Pero también sin duda yo creo que no solo en videojuegos, también para subtitulado, etcétera, cada vez. No, subtitulado, o sea, ya hay empresas que lo están haciendo, claro, sí. Así que, y en videojuegos pues poquito, de momento muy poco. Y otras empresas, estudios independientes que usan mucho el Google Translate, y así le quedan los juegos, porque te lo sueltan ahí. Bueno, claro. Videojuegos, por suerte, tenemos que las comunidades en general son muy vocales, como decíamos antes también, entonces ante el primer fallo se manifiestan. Sí, que eso está muy bien, pero el otro día me dio un poco miedo y todo porque veía un post de alguien así importante que escribe cosas de tecnología y tal sobre cómo localizar videojuegos, y lo primero que te ponía era el Google o lo segundo era el Google Translate, y yo pensé, ay madre esto, ¿de qué está hablando? Sí, esto no va nada bien. Y luego hablaba de una app, de estas apps que te permiten traducir
pero supongo que esto es más para la gente que juega yo, porque si no, no lo entiendo. Que era una app que te la ponías ahí, ¿sabes? Encima y como que te escanea y te da la traducción automática y yo decía, madre mía, el amor hermoso. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tipo Google. Sí, lo dejé de leer porque me estaba poniendo de los nervios, ¿eh? Pero bueno, sí. Pero vaya, que hay la ignorancia es atrevida y hay algún pobre desarrollador independiente que ha pensado, mira, yo lo paso por el Google y ya está. Y claro, por el Google, si es un juego, vamos a ver, yo que sé, a lo mejor de fútbol o un juego de un submarino que es muy basado en terminología, vale. Pero como haya muchos juegos de palabras o nombres de armas o lo que sea, se te queda corto. Se te queda corto. Hoy por hoy, yo no sé dentro de 10 años qué va a pasar. Esto ya no lo sé. Nadie lo sabe. Pues la última pregunta que te queremos hacer, Karma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, es sobre el Fan for All, este congreso que sabemos que tú coordinas. Sí. Queremos saber cuándo será la próxima edición, qué pasó al final con la edición pandémica, que no sé muy bien qué tuvisteis que hacer finalmente. Sí. ¿Cuándo podrá verte la gente en ese congreso? Si dicen, me apunto para ver a Karma y seguir aprendiendo sobre eso. Uy, genial, pues ojalá, la idea es hacerlo en junio del 22, o sea que un añito vista, y la idea es hacerlo presencial. Por eso aún no está ni publicado ni nada, porque me estoy esperando, yo creo, a partir de septiembre para hacer la convocatoria. Bueno, como Blanca súper amablemente, ¿no? Ya lo ha introducido, pero es el único congreso académico que trata tanto de localización como de accesibilidad a videojuegos. Empezó en el año 2010 y hemos ido haciendo cada 2 años, pero el año pasado pues al final lo tuvimos que cancelar porque claro, estaba previsto para principios de junio, llegó la pandemia y claro, no me dio a mí tiempo, ¿sabéis?, de gestionar en un formato virtual ni nada así, porque es que era justo entonces casi, ¿no?, acabando el curso, que también fue súper complicado acabar y tal, y entonces pues lo tuvimos que cancelar y lo haremos en junio del 2022, espero que en persona, porque aunque los congresos en línea también tienen lo suyo, que son mucho más accesibles, pero la idea es hacerlo ya estamos cansados de congresos por Zoom, ya estamos cansados de es terrible. Además, como tu vida sigue, porque tú cuando vas presencialmente a un congreso, exacto, a lo mejor algún compromiso lo mantienes si tienes que salir en algún momento a hacer una llamada o lo que sea, pero estar tú con tu vida, ¿no?, seguir dando clase o lo que sea y estar apuntado a un congreso es mortal, es que no se puede. Exacto. no se puede. Es horrible porque ya te dices, es que tendría que ser 4, ya te entra casi esquizofrenia, ¿cómo puedes estar aquí y hacer eso y lo otro a la vez o yo qué sé? Sí. En cambio, es eso, cuando vas al congreso, pues oye, desconectas y disfrutas, yo creo que se disfruta de otra manera. Que es una de las mejores cosas de un congreso, ¿no? Porque puedes escuchar tranquilamente. Exacto. Y luego pues te tomas un café, te vas a comer, te vas a cenar con la gente y haces el networking ¿no? De conocerte, que aquí pues la verdad que no, a mí que me digan lo que quieran, pero no es lo mismo hacerlo virtualmente con el Zoom o no sé qué, para mí pierde mucha de la gracia que tiene. Así que... ¿Has venido a algún evento así en Argentina? No, todavía no. Todavía no, la verdad que nunca, o sea que sería genial, me encantaría, porque nunca he estado en Argentina, así que... Bueno, entonces vamos a ver si te podemos comprometer para el próximo Hispatal, que tampoco sabemos cuándo va a ser, pero que sí, así también, pero que sea cuando sea todo 100% presencial, así disfrutamos, ¿verdad?, todos del networking, que es la mejor parte. Yo también, yo os lo prometo, es una de las cosas que he echado más de menos, los congresos presenciales, porque además para mí era también una forma de desconectar, no solo, sabéis, del día a día del trabajo, pero también de casa, de todo, ¿no? Es un poco como unas vacaciones, pero que te enriquecen, o sea, que es que vuelves más sabio, con más amigos, ¿no? Yo que sé, era una cosa fenomenal, y ahora pues... Pero esto que dice Blanca, de poder sentarse a hablar, a concentrarse en el evento, en el cine, en las cosas que se dicen... Que cuando estás del otro lado, decís, estoy viendo esta ponencia muy interesante, pero me acaba de llegar un mail. Exacto, que es súper urgente para ayer, o un problema que dices, madre mía, ¿no? Sí, es muy complicado, la verdad. Sí. Y si te toca, o sea, si eres ponente, te sientes un poco como que tú vas, ¿no? Dices lo tuyo y ya da igual lo demás. Y eso es horroroso, porque no es la idea. Pero es que como solo te puedes reservar ese rato. Exacto. es muy complicado. Sí, es estresante y además te causa un poco como frustración,
información y luego dices, luego las miro y luego estás como 3 semanas más tarde intentando mirar estas ponencias y haciendo todo el resto, yo qué sé. No sé, Sí, totalmente. A mí una de las cosas que más me gustó del ISPATAP fue eso, justamente, que en todas las ponencias, por lo menos en las más importantes que estaban en el salón principal, toda la primera fila eran todos los catedráticos de España que habían venido, que es genial. Y estaban todos escuchando todas las ponencias, y eso me parece que es bonito, que genera, sí, genera algo que todas, porque luego, no sé, la sensación de en algunas que simplemente fue porque había sesiones paralelas y que estaban en otra sala, que veías a gente sentada por el suelo porque quería escuchar el tema, ¿no? Es maravilloso. Esa es una pasada, no sé. Y tú no ves a nadie sentado por el suelo por el ordenador, ¿sabes? ¿Qué va? Exacto. O sea, esa pasión es presencial, ya te lo digo. Sí. Que va, exacto. Eso es algo que a ver si recuperamos pronto. Yo de verdad le pondré velitas a Santa Rita, patrona del imposible, a ver para el de junio del 2022. Pues sí. Pues si os parece, nos despedimos aquí. Muchísimas gracias otra vez, Karma, por la entrevista. Hemos aprendido muchísimo y nada, esperamos volverte a ver en la siguiente temporada del podcast. Ojalá. Muchas gracias a vosotros. Yo también he aprendido, porque como decía Confucio, cuando más o menos, esta es mi versión adaptada al español, pero cuando 2 personas andan o 3 andan juntas, siempre hay una, ¿no?, que es maestra, otra aprende y se van intercambiando. Pues aquí lo mismo, o sea que ha sido un auténtico placer, de verdad, y gracias por invitarme. Muchas gracias. Acá hay una cosa que no vale en este podcast, que es que yo le digo a Blanca, quiero que invitemos a Karma porque es una ídola. Sí, yo charlo todos los días con ella. Entonces, eso no funciona. Claro, es que, bueno, como fuiste nombre de lista inicial, ¿sabes? De tiene que venir. Justo en ese momento estábamos juntas en el proyecto EASIT y le dije, sí, si quieres que venga Karma, yo se lo digo, no hay problema. Claro. Me encantaría, estaría buenísimo, porque el libro que escribió, sí, ahora le mando un mensaje. Sí, es que es verdad que es un mundo pequeñito, ¿verdad? También, y que nos vamos conociendo, es como una familia, de hecho, ¿no? Un poco esto, o sea que eso es también otra de las cosas bonitas que tiene. Pues sí, la verdad. El mundo... Bueno, un gusto enorme. Igualmente, de verdad. Pues un abrazo, Karma. Un abrazo a todos y todas, y muchas gracias a todo el mundo que nos escuche también. Sí. Sin ellos no tendría sentido, la verdad. Exacto. Bueno, pues para cualquier cosa que me busquen, que me encuentran enseguida en la página web y me escriben correo. Tu página web para que la tengan a mano, con el contacto y todo. Exacto, porque cualquier cosa... Por correo es si alguien te quiere preguntar o saber sobre el máster y demás. Sí, o cualquier cosa que me escriban y tanto. Sí, mira, el año pasado estuve también de examinadora externa en una tesis de México, un trabajo de fin de máster. O sea que, porque me preguntaron y pues claro que sí. Pues, si yo puedo, pues ahí estoy. Estupendo. Muy bien. Pues hasta la próxima, Karma. Hasta la próxima. Chao. En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía. Hola, sé que muchas de las personas que escucháis el podcast, además de estar muy interesados en la traducción audiovisual, estáis trabajando en el ámbito de la enseñanza de lenguas. Justamente la sección de hoy va para todos vosotros porque tenemos una novedad bibliográfica que creo que os puede interesar mucho. De hecho, lo que voy a hacer va a ser cederle el micro al editor de este nuevo libro que tenemos a nuestra disposición, Juanjo Martínez Sierra, que nos va a contar qué podemos encontrar en este libro. Hola. Mi nombre es Juan José Martínez Sierra y soy profesor del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Valencia. Quisiera presentar un libro que acaba de aparecer y que lleva por título Multilingualism, Translation and Language Teaching. El libro ha sido publicado por la editorial Tirant Lo Blanc y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación. Se trata de un volumen colectivo, redactado en lengua inglesa y en el que ha participado un nutrido grupo de académicos y académicas internacionales. El libro está dividido en 2 partes y cuenta con un total de 13 capítulos. En la primera de las 2 partes, que comprende los primeros 5 capítulos, se realiza un repaso al proyecto de investigación Pluritap
también financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y que contó con la participación de 4 universidades, estando centralizado en la Universidad de Valencia. Así, se realiza un repaso a cuestiones como la adquisición de lenguas en entornos multilingües, también un repaso o panorámica al proyecto en sí, y se abordan aspectos como el concepto de secuencia didáctica o el diseño de tests lingüísticos y plurilingües. La segunda de las secciones incluye los 8 capítulos restantes y son trabajos dedicados a diferentes cuestiones siempre relativas a la temática del multilingüismo, la traducción y la enseñanza de lenguas. El libro, como decía, se encuentra ya disponible y para mayor información se puede visitar la web de la editorial Tirant lo Blanc. Gracias. Muchísimas gracias, Juanjo, por tu intervención en los minutos divulgativos. Y ya sabéis, en este libro hay capítulos incluso de personas que son grandes nombres de la traducción audiovisual y que han pasado por En Sincronía, como Jorge Díaz Cintas y Frédéric Chaume. Así que no os lo perdáis. Nos vemos en los próximos minutos divulgativos. Muchísimas gracias, Blanca, por los minutos divulgativos. Excelente el episodio de hoy. Un saludo grande a Juanjo. Y bueno, hasta acá el episodio. La verdad es que estuvo muy linda la entrevista a Karma. Me gustó que pudiéramos hablar del tema del japonés, de si es algo que está bueno para estudiarlo en complemento, como quizás inglés, francés, alemán, otro idioma que estudiamos. Y también me gustó mucho de la entrevista, Blanca, no sé qué opinás vos, en la cuestión de estos profesionales como Karma que tienen la parte académica y la parte práctica de trabajo todo metido en una sola persona, ¿no? Como hemos entrevistado otros tantos en el podcast. Sí, bueno, a ver, personas tan potentes como Karma que tenga tan desarrollada la línea profesional, la parte de docencia y la parte de investigación, yo creo que hay pocas, pero sí, o sea, me parece un lujo. Creo que lo hemos comentado con algunas otras personas que han pasado, ¿no? Como Ana Matamala. Sí, sin duda es un lujo tenerlos aquí y que nos den su visión del mundo. Y a mí también me ha gustado mucho comentar lo del japonés y he aprendido cosas porque, por ejemplo, el tema de la traducción dual no lo tenía yo, o sea, no lo tenía ubicado, la verdad, así que me ha ido muy bien saberlo. Y bueno, espero que la gente haya aprendido también sobre el máster y que se motiven y nada, que les guste la entrevista. Y estamos ya todos con ganas de que el Fan for All se haga efectivamente presencial y poder estar ahí el próximo año. Bueno, nada más, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Recuerden visitar a nuestro patrocinador Una en su sitio web una.net y registrarse para las 4 semanas de prueba. Recuerden también que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en nuestro canal de YouTube, y que nos pueden encontrar a nosotros tres en LinkedIn, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.